Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de clase. Hoy vamos a ver una compañía del sector, como podéis ver aquí, del cloud computing y del SaaS. Bueno, os he puesto el ticker ahí, es Sangoma, de Canadá. A lo mejor el nombre es un poco raro, pero una compañía pequeña, una situación interesante que tiene varias partes móviles que vamos a ver ahora. Tiene partes positivas, negativas. Ha bajado muchísimo la cotización, estaba en 30 y bajó a 10 más o menos, ¿vale? Entonces los múltiplos de evaluación son muchísimo más bajos que los que está el mercado. Tiene un buen crecimiento, tanto orgánico como por adquisición. Y creo que podéis aprender bastante. A lo mejor es un caso más breve hoy. He visto que tenéis dudas de preguntas de compañías que han estado presentando resultados y todo esto, entonces puede ser interesante verlo. Si queréis ver de algunas que hayamos visto en otros días del curso práctico de la función continua, pues también lo podemos ver. Aunque estaba pensando, a lo mejor de cara a la próxima clase, que ya habrán presentado todas las compañías que hemos estado viendo y demás, pues puede ser interesante darle un repaso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya sabéis, antes de comenzar, todo lo que vemos en la clase pues es educativo, no son recomendaciones de compra ni de venta, tenéis que hacer vuestro análisis, tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo, tanto de las acciones como en fondos, y que las opiniones que yo tenga de las acciones pues son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse, el futuro nadie lo sabe, y bueno, trabajamos normalmente con un rango de posibilidades, pero en la parte de aprender pues es lo interesante, ¿vale? Entonces, habíamos visto empresas SaaS brevemente, ¿vale? A lo mejor algunos de los alumnos más nuevos no, pero vimos Over the Wire. Hará unos 9, 10 meses, ¿vale? Y era una compañía, era una estación especial, ¿vale? Que estaba bajo OPA, tenía parte de cloud computing y todo esto, y estamos hablando un poco del sector del SaaS. Salió bien la estación especial porque había una TIR buena, no sé si era del 6-7% a pocos meses, ¿vale? Entonces, cuando el mercado está caro o situaciones de esas, pues yo al menos, como inversor privado, pues hacía bastante, a lo mejor, arbitrajes de este estilo, de Over the Wire. Por ejemplo, Humanis, que me dijisteis, no tiene mucho sentido porque la probabilidad de que se cerrase la OPA era muy alta y estuvo durante mucho tiempo cotizando a 15.50 para que luego, pero nada, con 3 meses vista, era un spread de casi ganar el 8% a 3 meses. Anualizado es bastante. Entonces, bueno, pues ese tipo de estaciones también está bien. No son las que más habitualmente vamos a ver, pero era interesante en ese caso comprender la compañía, comprender que, pues por ejemplo, los escenarios, que si no sale la OPA, pues, oye, es que con una compañía que tienes que haber valorado y decir, pues bueno, que no salga la OPA, pues tiene potencial o está interesante y demás, ¿vale? Entonces, estuvimos comentando, tiene muchísimas ventajas el sector del software como servicio. Ya sabéis que lo de SaaS es Software as a Service, ¿vale? Que está muy relacionado también con todo lo que habéis escuchado de la nube, el cloud computing y demás, ¿vale? Ahora hablaremos o recordaremos un poco. Está creciendo mucho, depende del subsector que veáis, ¿vale? Porque esto es como un ecosistema. Está la gente que provee la infraestructura, ¿vale? Que sería, por ejemplo, el Amazon Web Service o el Google Cloud. Luego está empresas que hacen el software, que se aloja en la nube. Por ejemplo, aquí, pues yo qué sé, el software de Microsoft o pues la compañía que vamos a ver hoy, Sangoma, también tiene software en la nube. Luego hay empresas que se dedican a hacer servicios de gestión de la nube, de instalarte nuevos sistemas, crear software a medida o soluciones a medida, tipo pues, EPAM, Nagarro, todas estas, ¿vale? Entonces hay un ecosistema bastante interesante. Es un sector súper recurrente, ¿vale? Porque está muy arraigado en la base de las empresas del gasto o de los usuarios finales, ¿vale? Si tú eres usuario de Microsoft Office y demás, es muy difícil que te des de baja. Si una empresa ha creado toda su infraestructura basada en Amazon Web Service, es muy complicado llevársela a un competidor y demás. Entonces, y por definición, cualquier cosa que sea software y demás, pues es necesario en el día a día de las empresas. No pueden prescindir de ello fácilmente. Y luego, además, se ha demostrado que todo esto de la nube y demás, pues le ahorra muchos costes a las compañías, les sale más barato que tener un servidor propio, ¿vale? Con tener equipos personales de PC y demás que se conecten a Internet. Pues tú no tienes que hacer esa gran inversión en servidores, bases de datos, gestión de todo esto. Las actualizaciones son mucho más sencillas y, sobre todo, que requiere menos inversión inicial. Y segundo, luego la entrega del servicio, incluso la seguridad, ¿vale? Imagínate que te pasa algo en tu servidor de datos y lo tienes de forma local en tu fábrica o en tu empresa, pues es un problema grave. Mientras que si sabes que te lo vigila Google, Amazon y demás, pues estás mucho más tranquilo, ¿vale? Y también estás tranquilo en cederle los datos a esas compañías que estén alojados ahí. Por eso también es una barrera de entrada para empresas más grandes, ¿vale? Aquí no vamos a ver las tesis porque ya lo conocéis de sobra. Amazon Web Service probablemente es más valioso dentro de Amazon que el propio e-commerce. En Google Cloud todavía tiene que generar rentabilidad, pero está creciendo bastante. Microsoft también le va bastante bien el tema de la nube. Los costes de cambio son muy altos, por esto mismo que comentábamos. Y un poco la parte negativa son las altas valoraciones. Desde 2014-15 se empezó a calentar muchísimo el sector, ¿vale? La gente vio que esto estaba haciendo disrupción a las empresas tradicionales y es normal cuando eso sucede en bolsa. Lo que pasa es que, como todo proceso en bolsa, se fueron las cotizaciones a valoraciones imposibles. O sea, el año pasado era ridículo lo que había. Había cosas como Snowflake que estaban a 100 veces ventas, no beneficios, ventas. Que eso, si calculas un margen habitual de una tecnológica del 20% neto, es como que la gente lo estaba comprando a 500 veces beneficios. Pero es que incluso la propia empresa daba el guidance a 10 años, a 2030, y decía, bueno, esto es un poco lo que estimamos. Pues bien, tú hacías eso y decías, bueno, de los beneficios teóricos de 2030 le aplico un múltiplo de 30 veces y te salía upside cero a 10 años. ¿Qué ha pasado? Que ha bajado mucho. Y eso que Snowflake es de las de más calidad del sector. Pero el burbujón que se formó es muy grande, ¿vale? Ahora, afortunadamente, han bajado muchas de ellas y puede que os sirva, si os gusta, seguís el sector para tenerlas un poco de referencia. Suele ser un sector con poca necesidad de reinversión, de CAPEX, ROIC, ya sabéis que todo esto hace muy resistente a
la inflación y todo esto, tienen pricing power y demás. Simplemente lo han hecho mal en bolsa pues por la subida de tipos que ya hemos hablado en algunas clases anteriores, que les afecta mucho pues a compañías que tienen una alta valoración o altísima. Entonces, bueno, pues esto está relacionado con el pricing power y demás, ¿vale? Alguna vez, seguro que has visto el gráfico el cloud computing no es más que sacarte de tu empresa pues los servidores, el almacenamiento de datos y a través de Internet, pues el usuario local, el señor que está trabajando en tu empresa, pues accede al software, a la base de datos, a la información que sea, ¿vale? Entonces, eso tiene las ventajas que hemos comentado antes. Dentro del cloud computing puede que a veces os suene o habréis visto esto de, por ejemplo, el private cloud, ¿vale? Public cloud y híbrido. El public cloud no es más que el Amazon Web Service y demás. Son servicios que se ofrecen al público de forma general. Luego está el private, que estos son para empresas que a lo mejor dicen, oye, esto es información muy sensible o quiero una solución a medida o lo que sea, pues hay empresas especializadas en crear una nube para ti. Que no es, esto de la nube no es más que ir a un edificio, ¿vale? Y llenarlo de equipos informáticos y que eso esté conectado única y exclusivamente con un cliente, ¿vale? Y eso establece capas adicionales de seguridad o de privacidad, ¿vale? Y luego está el modelo híbrido, que es un mix de ambos. Y luego, del lado de las empresas que hacen soluciones, pues está desde el que hace las aplicaciones, del software, los que hacen bases de datos, los que fabrican hardware para el almacenamiento, los que fabrican los servidores, dispositivos móviles y demás, ¿vale? Entonces, también vimos esta explicación de lo que es el software como servicio, porque hay diferentes niveles que podéis ir viendo aquí. Entonces, si fuera una pizzería, ¿vale? Es el nivel más alto, el de software as a service, sería pues que tú quieres organizar una fiesta y no quieres preocuparte de nada. Contratas un catering que te lleva las bebidas, que incluso te gestiona a las personas, los amigos que van a ir, te lleva pizzas, el horno, tal. Sin embargo, estaba el modelo tradicional antiguo, que esto es lo que está en declive y demás, que es que tú te hacías todo. Tú contratabas tus programadores, lo hacías todo dentro de tu propia empresa, almacenabas los datos, creabas tu software y demás. Y luego eso fue evolucionando, ¿vale? Habréis visto también infraestructura como servicio. Esto es simplemente, por ejemplo, haciendo el símil de la pizza, pues que alguien te alquila un horno, ¿vale? Porque tú no puedes tener un horno de piedra en tu casa para hacerte una auténtica pizza italiana, ¿vale? Y va habiendo niveles superiores. Por ejemplo, está el Platform as a Service, que es un nivel pues, de bastante servicio gestionado ya por empresas, ¿vale? El sector de la nube se espera, depende, porque luego hay subsectores, pero en general más o menos se espera que crezcan entre el 10 y el 20. En Europa es un poco más, porque van un poco más atrasadas las compañías, entonces eso pues les puede beneficiar más a las compañías europeas. Ese estudio apuntado hacia el 11, tenéis este otro de Research and Markets del 12,5. Y luego aquí tienes una serie de compañías interesantes. Muchas de ellas lo bueno que tienes que han bajado en bolsa, pero incluso una compañía como Adobe o Netflix se puede considerar un software como servicio, porque tú te conectas a la base de datos de Netflix. No tienes que instalarte nada en tu PC para disfrutar de las películas y todo esto. Entonces, no deja de ser una aplicación de software en la nube. Entonces, hay muchas compañías que, por ejemplo, pues tienen para monitorizar datos en la nube, para gestionar la propia nube de cómo está siendo la conexión. Hay empresas de ciberseguridad para la nube, las famosas CrowdStrike, todas estas. Si veis las gráficas, todas tienen, o muchas de ellas, la típica gráfica sí, ahora han bajado, y muchas de ellas pues están volviendo a rangos de valoración razonable, ¿vale? Aquí podéis ver lo que os decía antes, de cómo desde el año 2015-16 más o menos empezó a calentar mucho el sector, y es el típico gráfico de burbuja. Esto no hemos hablado mucho en la escuela, a lo mejor hay personas pues, que os habéis incorporado ahora este año, pero la típica situación de burbuja, por si os pasa alguna vez en el futuro, es pues esto, subidas importantes, pero luego siempre suelen acabar o suele haber caídas grandes cuando se convierten en movimientos parabólicos, como sucedió a final del 2020, principios del 21, que aquí es como febrero del 21. Entonces, si veis eso y demás, pues hay gente que especula y en las primeras fases de esos movimientos parabólicos puede ser muy interesante, pero en cuanto veis que el momento parabólico ya pierde fuelle y empieza subo bajo tal, es que ya no está entrando flujo de capital, que ya está agotando la inercia que tiene, ¿vale? Porque inevitablemente para soportar valoraciones tan ridículas como las que se alcanzaron, pues tienen que venir muchas personas con pocos conocimientos en bolsa de lo que es la valoración, el largo plazo y tal, y que pongan capital aquí. Probablemente para dar liquidez a personas que ya han ganado mucho dinero en las anteriores fases y se están saliendo. Y luego llega un punto en el que no entra capital nuevo, la gente, pues, si ya no atraes nuevas personas que quieran comprar eso o ingenuos que quieran invertir a valoraciones tan ridículas, pues no queda otro camino que bajar. Y normalmente, pues como suelo decir en bolsa, que se baja en ascensor y se sube en escalera, ¿vale? La subida cuesta mucho en bolsa, pero cuando las cosas colapsan caen de una forma bastante rápida, ¿vale? Entonces, para que os guste especular más y todo esto, pues perfecto. Yo os digo que a mí lo de la especulación también me resulta atractivo, pero nada tiene que ver con esto del análisis técnico y todo eso, sino más de los procesos psicológicos o de fundamentales que hay en ello, pero no lo hago, obviamente, pues porque los fondos que gestiono pues están enfocados a largo plazo y todo esto, ¿vale? Uno de los problemas, ¿vale? Aparte de las valoraciones en la actualidad, por lo demás es que son negocios muy buenos, o sea, tienen ventajas competitivas de todas que hemos visto antes y demás. Obviamente la valoración es una de ellas, pero eso es fácil de explicar, ¿vale? Ya sabéis de sobrevalorar acciones. Y otro tema es el de las stock options, ¿de acuerdo?
Entonces, de esto tenemos pensado, Borja, usar una clase porque ha habido bastantes dudas y demás. De hecho, él sabe más que yo de todas estas cosas, lo ha mirado bastante a fondo. Entonces, le preguntaste bastante de las stock options, cómo se fijan, cómo funcionan y tal. Entonces, habrá una clase extra aquí dentro de la parte del curso práctico de la formación continua, pero todavía no está puesta la fecha definitiva, ¿vale? No sé si a lo mejor en este mes o el siguiente, pero sí que es una clase interesante para explicar o ver todas estas cosas. Que al fin y al cabo tampoco, aunque no entréis muy en detalle, yo os digo que tampoco soy el mayor experto en este tema. Ahora se ha vuelto, o sí que empecé a hablar hace un tiempo, pues porque es algo importante, ¿vale? Entonces, si veis Fastly, que es de estos softwares, la nube y demás, pues bueno, va creciendo bien y demás. Pero fijaros que factura 370 millones. Obviamente no gana dinero. Y de hecho, cuanto más ha crecido, más dinero pierde. Porque fijaros lo curioso, que cuando facturaba 100 millones perdía de beneficio operativo 30. Pero ahora que factura 4 veces más, no pierde 4 veces más, pierde 7 veces más. Entonces aquí la teoría del apalancamiento operativo se desmonta cuando veis estas compañías. Porque la burbuja anterior, estas compañías ahora, si os interesan, para separar las buenas de las malas, sobre todo en estos modelos de negocio que no tienen beneficios, es una prueba muy sencilla que podéis hacer y decir, bueno, ¿realmente se está cumpliendo esto que dice la directiva de que eventualmente en 3, 4 años vamos a pasar de perder a ganar mucho dinero y eso va a poner en precio las acciones y demás? Pues yo, por ejemplo, en Fastly sería bastante escéptico, viendo que no se ha dado ese apalancamiento operativo. Yo aquí lo lógico es que dices, bueno, con el tamaño puede ser que las pérdidas aumenten, ¿vale? Pero no tanto, ¿vale? Y que eventualmente pues haya un punto de inflexión donde se gire a beneficio. Pero se ve un apalancamiento operativo inverso. Y luego, además, si tenéis en cuenta que en los últimos 12 meses ha facturado 370 millones, si veis a la cuenta de cash flows, veis que el stock-based compensation es la mitad de los ingresos, no de los beneficios, lo cual es bizarro. Y estos son de los últimos 12 meses. Eso teniendo en cuenta que han caído las acciones en bolsa. Si no hubieran caído, sería más alta, porque van relacionado, el gasto en stock options está relacionado con el comportamiento en bolsa. Entonces, es que, aunque la empresa, digamos, tuviera márgenes operativos muy altos, del 30%, serían 120 millones de beneficio operativo, pero es que el gasto es 140, o sea, solo las stock options se comen todo el beneficio operativo, para que veáis lo bizarro de algunas de estas compañías. Y de esto que os he enseñado antes, hay muchísimas que estaban haciendo esto, pero muchísimas. Bueno, de hecho veis aquí que Fastly aparece. Entonces, cuando las vais a valorar, se puede hacer de dos formas, ¿vale? Hay una que penaliza menos en la valoración, si os dais cuenta, si es que os gusta este tipo de compañías, que podéis hacer. La forma de contabilizar las stock options es decir, pues bueno, si la empresa capitaliza como Fastly, no sé si ahora estaba en 1,5 billón. Si diluye a 140 millones al año, pues es como que todos los años hay un 10% más de acciones, ¿vale? Pues entonces, la pestaña 1 del modelo, vais poniendo todos los años un 10% más de acciones. Entonces, y al calcular el free cash flow o el EBITDA, pues ponéis el que os da la compañía ajustado, que es sin penalizar por las stock options. Entonces, ahí os va a ser un resultado, bueno, bastante decente. Esto es lo que usan los bancos de inversión, los brokers, para justificar la valoración de estas compañías. La otra forma de hacerlo sería la inversa, sería decir, bueno, las acciones van a ser iguales de cara al futuro, no va a diluir, pero voy a calcular un free cash flow real, diciendo, oye, el EBITDA, le quito pues lo típico, el CAPEX, pero también le quito parte del gasto en stock options. También me habéis escuchado alguna vez hablar, a lo mejor no los 140 millones, porque sí que es verdad que gracias a que son deducibles de los impuestos te puedes quitar una parte como empresa, luego no se enteran a strike cero, entonces yo normalmente a lo mejor puedo quitar la mitad del gasto, ¿vale? Si son 140 millones, pues decís, oye, aquí menos el CAPEX, menos 70, menos los intereses, menos tal. Y ver un poco qué free cash flow saldría para esta compañía para otra. Y le podéis aplicar múltiplos. O si estáis calculando el EBITDA, pues a lo mejor podéis quitarle también la parte de esas stock options. A lo mejor no todo, pero la mitad. Y considerar que las acciones no se diluyen, que no hay más. Esas son las dos formas de hacerlo, ¿vale? Warren Buffett alguna vez ha comentado que él no lo hace de esta forma, no lo hace diluyendo en acciones al futuro, sino considerándolo un gasto de cara a calcular el free cash flow o el owner earnings, como él llama, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un factor interesante para los que os guste. Además, ahora vamos a ver, esta compañía que vamos a ver, a pesar de ser esta de la nube y tal, el gasto en stock option no es muy alto. El año pasado sí que fue muy alto, pero porque como el comportamiento en bolsa había sido muy bueno, pues subió muchísimo, pero ahora ya publicó resultados y es bastante bajo, ¿vale? Bueno, de hecho, creo que tiene que publicar enseguida el Q2 si se puede ver, ¿vale? En el primer trimestre sí que ha sido puntualmente más alto para compensar el buen performance que tuvo la acción y los fundamentales del año anterior, ¿vale? Pero luego eso se normaliza un poco, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la situación en particular, Sangoma. Esto es una empresa de UCaaS, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es Unified Communication as a Service. Esto no es más que un software para servicios telefónicos para las compañías, ¿vale? Cuando no existía la nube o las velocidades de Internet no eran tan altas, pues, yo qué sé, el Banco Santander iba a Telefónica y le contrataba miles de líneas para call centers, para llamadas internas de las empresas, aunque esto ya un poco ya lo ha sustituido Zoom Video si quieres hacer conferencias y tal. Pero hay veces que a lo mejor simplemente, yo que sé, es una multinacional y tiene oficinas en Nueva York, en Londres y necesitan hacer simplemente una llamada, pero de una hora. Entonces, a lo mejor un servicio de llamadas internacional te cuesta con un proveedor tradicional de telefonía muchísimo dinero, pero gracias a Internet, pues no tanto. Entonces, Sangoma es la típica empresa liderada por el fundador en su día, pues que al principio ofrecía un servicio de llamadas a través del VoIP, que se llama, que es a través de Internet. Pero tenías que tener un terminal físico con un teléfono que se conectaba a Internet y tal.
Y ese negocio empezó en declive cuando empezó el nuevo modelo, el UCaaS, que es software basado en la nube, donde tú en tu terminal pues tienes por comodidad los mismos servicios, tienes un software para tener almacenados todos los contactos, los típicos call centers que llaman a la gente a las casas para ofrecerte todo tipo de servicios o productos, pues también es habitual que hoy en día tengan ya estas soluciones, como lo de Sangoma, ¿vale? Entonces, es un sector que tiene esas ventajas competitivas de costes de cambio, los operadores del call center ya están acostumbrados a usar un software, tiene una serie de ventajas de costes respecto a proveedores tradicionales. O sea, Sangoma, ahora vemos una comparativa de precios, a lo mejor por $14 por cada puesto al mes a las compañías, pues le da todo ilimitado, en plan software por cada puesto de trabajo o llamadas ilimitadas y tal, cosa que un proveedor tradicional de telefonía pues podría valer 3, 4, 5, 10 veces más dependiendo del uso que se le haga y seguramente con mucha menos comodidad, ¿vale? Y luego para la parte de videoconferencias y tal, pues ya está, pues tipo Microsoft tiene el Teams creo, luego está Zoom Video y demás, pero la empresa no compite tanto ahí. Entonces el fundador en 2007-2008 vio este nuevo mercado emergente, entonces muy inteligentemente abandonó el anterior, ¿vale? Lo dejó un poco desfallecer y empezó a invertir esto en una fase temprana. ¿Qué pasó? Que en bolsa, pues obviamente la primera reacción fue bajar, pero luego desde mínimos pues ha multiplicado, no sé si por más de 20 o 40 veces, decía la compañía, ¿vale? Ahora ha bajado en bolsa, a lo mejor es por 10 veces, una cosa así. Pero pues ya en este nuevo mercado ha tenido un buen comportamiento. El crecimiento anual, aquí os he puesto un 15 de media porque es lo que ha crecido orgánico, incluso más. Lo que pasa es que luego vía adquisiciones ha crecido más rápido, pero ha diluido. Entonces, vamos a ver adquisiciones que ha hecho buenas, otras que ha hecho que no son tan buenas, para que veáis un poco la cara de la moneda de empresas que no se dedican habitualmente tanto a crecer por adquisiciones. Hay veces que las hacen mal y el peligro de hacer adquisiciones grandes a precios muy altos, pues lo vais a ver ahora ejemplificado, ¿vale? Entonces, normalmente ha generado mucho valor, solo que cometió un fallo grave, lo vamos a ver ahora, que yo creo que le ha pasado factura y por eso ha bajado en bolsa, ¿vale? Pero no es lo mismo ahora, cuando está a 10 que cuando estaba a 30. El sector sigue fragmentado, los insets están bastante alineados, tiene cash flow positivo, ¿vale? Ha bajado muchísimo en bolsa y es un negocio que se sostiene por sí mismo. Y de hecho, la cantidad de free cash flow, EBITDA y demás que genera, pues es muy alta, lo cual es muy positivo también, por cierto, en este entorno. Las empresas de la nube que dependían para crecer, que tienen estos modelos deficitarios con pérdidas, la única vía, si tú pierdes dinero para crecer, es que el mercado te financie. Y claro, cuando las acciones estaban muy caras, pues emitían acciones y con eso se financiaban. Hoy en día, el mercado de financiación a empresas de la nube y tal está cerrado completamente. Entonces, las empresas que en estos entornos tienen cash flow positivo, EBITDA positivo y muy amplio, se pueden financiar por sí mismas. Entonces, Sangoma está usando eso para crecer de forma orgánica, pero tampoco tiene que invertir mucho porque el retorno sobre capital invertido es muy alto, y lo está usando para hacer adquisiciones de compañías más pequeñas que, como el mercado está más deprimido, pues las está comprando a precios baratos, ¿vale? Entonces, es una compañía también que se ha centrado en el nicho de mercado más medio-bajo de pequeñas y medianas compañías, ¿vale? Hay otros competidores, vamos a ver ahora, más grandes, que se llama 8x8, hay otro que se llama Ring Central y Vonage Holdings, que ha sido opado, de hecho, que van más por grandes compañías. Entonces, como que cada una ha encontrado ahí su nicho o regiones. Por ejemplo, Sangoma en Latinoamérica y tal, pues la verdad que le está yendo bastante bien. Entonces, podéis ver aquí la historia de la compañía, que os dije, cuando empezó a hacer esta fase inicial de telefonía en la nube, le fue bastante bien porque subió de 2 a 10. Luego, cuando tuvieron que cambiar el modelo de negocio, que tampoco es que la directiva cometiese nada malo, simplemente es que aparece una nueva tecnología que hace disrupción y lo peligroso hubiera sido quedar tan claro el anterior, porque eso hubiera significado quebrar. Entonces, abandonaron un poco ese negocio, rotaron, la empresa pasó a cotizar casi por céntimos aquí y luego tuvo el gran rally. Y bueno, ahora ha bajado igual que han bajado pues todas las de la nube y todo esto. Entonces, bueno, aquí tenéis un popurrí de acrónimos de fax como servicio, desktop como servicio y demás. Entonces, la mayoría de los ingresos de la compañía son por el uso de estos servicios de telefonía en la nube, ¿vale? Luego tiene otra parte, y esto es muy recurrente, ¿vale? La empresa, de hecho, afirma que el 75% de los ingresos son recurrentes en base a licencias y demás. Luego tiene productos adicionales que vende para las compañías relacionados con estos servicios que son más de venta puntual, pero también tiene una naturaleza bastante recurrente. Entonces, la empresa está creciendo bastante, tiene esos ingresos recurrentes, y el EBITDA anualizado con la última adquisición que ha hecho sería de $50 millones americanos, ¿vale? La empresa hizo un poco raro, o tomó la medida hace poco tiempo, de pasar la contabilidad a dólares americanos, pero no hizo un restatement de los años anteriores que están en CAD, ¿vale? Por si acaso lo miráis. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en el modelo de valoración es ponerlo todo en CAD. Simplemente el último año de dólar americano, pues se convierte a CAD y luego además la cotización principal donde más liquidez tiene la acción es en Canadá y cotizando dólar canadiense. Entonces, de cara a comparar y todos los ratios, y esto creo que es lo más lógico, ¿vale? Entonces, han hecho adquisiciones interesantes. Este año han hecho la de NetFortris, TwoStar, esta fue la que salió un poco mal. En 2019 hicieron VoIP, otras dos en 2018 y bueno, todos los años de media ha ido haciendo una o dos y con eso ha ido creciendo. Prácticamente en el año 2011 la empresa no existía, facturaba 11 millones y ahora factura 230 y con esa última adquisición pues irá a $280 millones americanos.
La acción aquí podéis ver que pues, ha multiplicado por 43 veces desde mínimos del 2011, cuando cambiaron el modelo de negocio. Sí que es verdad que ahora es menos porque ha bajado. El share price creo que en Canadá está en torno a 9 o 10. Y es así un poco la historia. La empresa, aquí lo pone, está enfocada en small and medium businesses. ¿Vale? Y luego por sectores, por sector de educación, tenéis aquí algunos de los clientes. A muchas compañías a lo mejor no suenan porque tienen este tamaño medio, pero son interesantes. No tiene concentración de clientes, que es una parte positiva de esto. El cliente que más es un 5%, con lo cual puedes dormir tranquilo. El otro día, por ejemplo, estaba viendo una compañía que está bastante interesante, que es TDCX, que es de estas de atención al cliente y tal, y la verdad que está súper interesante. O sea, opera en Asia, pero cotiza en Estados Unidos y demás. No opera en China, ¿vale? Es del sudeste asiático, tipo Tailandia, sobre todo Indonesia, Filipinas y esto. Y todo va muy bien. El problema es que cuando estaba indagando más, porque decías, bueno, está a 8 veces beneficios, quitándole la caja, creciendo mucho, tal, te vas a la concentración de clientes y creo que el 90% de la facturación era de tan solo 3 clientes. ¿Vale? Entonces eso, pues uno a lo mejor no duerme muy tranquilo por la noche, porque como pierda uno de ellos, a lo mejor luego los puede retomar fácilmente, pero es perder un 30-40% de tus beneficios fácilmente. Entonces, a lo mejor pues una de las razones por las que el mercado lo valora a un múltiplo bajo, ¿vale? Pero bueno, está ahí. La otra cara de la moneda de esas situaciones de concentración de clientes es decir, oye, si el cliente depende tanto de esta compañía es porque a lo mejor el producto es bueno y no puede quitarse de encima al proveedor, ¿vale? Entonces eso también puede ser la otra forma de verlo. La propia empresa presenta resultados y podéis ver la comparativa de márgenes brutos contra otros rivales o de margen EBITDA. Un vídeo lo pone como competidor, pero creo que no es real. Pero, por ejemplo, Ring Central 8x8 sí, Twilio también. Y aquí faltaría Vonage Holdings, pero como ha sido paga, pues no aparece. Pero también nos puede valer para ver los múltiplos que se han opado en el sector y todo esto. ¿De acuerdo? Esto es de una comparativa que hay en Internet. Podéis ver los, como decía, los productos de Sangoma, más o menos por usuario, están en torno a $14-15. 8x8 están en torno a $12, pero más o menos están en un rango bastante competitivo respecto a los diferentes rivales o compañías, ¿vale? Si buscáis datos específicos de este mercado de Unified Communications as a Services, pues podéis ver crecimientos del 14% esperados hasta 2028, ¿vale? Entonces, pues bueno, la perspectiva es que da igual el estudio que veáis que pues apunta un poco hacia esa línea. Este otro research que hemos visto antes pues apunta hacia un 13% de crecimiento, ¿vale? Tenéis aquí otro, este es un poquito menos, es un 10%, pero es un crecimiento muchísimo más alto que la economía en general. Entonces, bueno, cuando vemos compañías que crecen mucho por adquisición, porque si miráis todos los revenues de la compañía, históricos y demás, gran parte le ha venido de hacer esas adquisiciones. Pues es bueno que evaluéis, ver cómo han ido, cuánto pagaron y la forma que tiene la empresa de enfocarlas, ¿vale? Entonces, esta fue la última que hicieron, ¿vale? Pagaron una parte en cash, luego hay un earn-out, si la empresa se comporta bien, a futuro alcanza unas métricas, pues hay un bonus. Entonces, al final pagaron $80 millones por algo que iba a generar más o menos 10 millones de EBITDA, entonces un múltiplo de 8 veces. Y este próximo año, igual esos 10 millones de EBITDA, con el crecimiento orgánico que tendrá esta empresa, la de Fortress, que compraron ahora, pues a lo mejor pasa a ser 11 o 12 y el múltiplo baja 7 veces, que para un negocio con buenas características, pues está bastante bien, es un múltiplo sobre ventas de 1,3, ¿vale? Y aquí viene un poco la peor adquisición que ha hecho, pero ha sido la más grande. Por eso os insisto tanto. Muchas compañías, cuando veis que hacen adquisiciones tan gigantescas, sí, ya estáis invertidos, tenéis que analizarlo bien y pensar si tiene sentido. Intentar buscar información de lo que están comprando. Sobre todo si es muy grande, porque aquí esta empresa que compró de Two Star era más grande que la propia Sangoma, pero bastante más. Pagaron $430 millones americanos. Esto fue a finales del 2020 y lo completaron a principios del 21, ¿vale? Entonces, Sangoma y a lo mejor capitalizaba 100 y pico millones y compraron algo de 400. Entonces, esto es para decir, oye, vamos a echar el freno y demás, vamos a pensar. Eso sí, hay veces que el mercado es tan irracional, o sea, estaba tan eufórico la gente con todo lo que fuera, porque imaginaros esto, en la época del COVID, del confinamiento, cuando la gente estaba eufórica con lo de trabajar desde casa, todo lo que fuera atención remota, necesitaban servicios de telefonía, pues, o para atender al cliente, para hacer gestiones, pues estaba muy de moda y crecieron mucho estas compañías. Entonces, la gente se emocionó y se pagaban múltiplos ridículos. Y eso también se le puede contagiar a los directivos de las compañías. De esa misma euforia acabas emborrachándote, por así decirlo, y se hacen locuras como adquirir esta compañía por 430 millones. Entonces, aquí dan un poco más de datos de las métricas. Era una empresa que generaba 14 millones de EBITDA. O sea, ya estamos viendo que pagó 30 veces EBITDA y como 5 veces ventas, cuando ni la propia Sangoma estaba cotizando esos niveles a pesar de que estaba subiendo mucho en bolsa. Luego también, Borja, estuve investigando, lo estuve viendo más en detalle. Cuando compré esta compañía, Star, una parte del negocio, un tercio, la había vendido previamente antes de ser comprada por Sangoma. Entonces, pues claro, al final eso cuando se ha digerido, al menos la compañía lo ha hecho bien. Sí que es verdad que después de esto genera más de estos 14 millones de EBITDA, pero la dilución que tuvo que hacer, todas las acciones que emitió, deuda y tal, pues le acabó pasando factura, como podéis ver en el gráfico. O sea, el gráfico hizo así y ahora ha hecho así, ¿vale? En cuanto la gente ha vuelto a la racionalidad y a valorar las acciones. Solo que hay veces, que es lo que os digo, o sea, la bolsa es un péndulo enorme. O sea, la gente estaba valorando Sangoma a múltiplos de 20, 30 veces EBITDA
y ahora a lo mejor ha pasado a múltiplos de 5 o 6. O sea, ha ido de un lado al otro. Y es probable que muchas de las compañías que cotizan a múltiplos muy altos, la gente piensa, y es un comportamiento clásico de burbuja, cuando las burbujas explotan, si investigas la historia, se pierde mucho dinero en personas que creen que, bueno, esto venía de cotizar a 100 veces EBITDA. Y ahora, como ha bajado a 20, ya está en su rango histórico, en la media, tal, y ya se va a comportar bien. Lo que pasa es que como la gente ha perdido tanto dinero y sigue estando tan negativo el mercado, a no ser que el performance de la empresa sea espectacular, que no suele ser, por eso están explotando las burbujas, pues tiende a irse el péndulo al otro extremo. De valoraciones como lo que os conté del año 2002, de las empresas de Internet, que en aquella época era la burbuja, llegaron a cotizar por la caja que tenían. ¿Vale? Entonces no hay nunca un precio suficientemente bajo. Es algo que tenéis que considerar. Entre medias serán muy volátiles. O sea, cuando hay estas burbujas que caen así, luego pueden rebotar con fuerza, pueden volver a caer y demás. Si vemos el tema de los insiders, pues están bastante alineados, cobran unos salarios más o menos normales y tampoco hay mucho más que destacar. Tienen algunos bonus y esto, pero que no son unos pagos en stock options así obscenos ni nada. El CEO fundador original, como la empresa muy pequeña, pues sigue teniendo 2 millones de acciones, que serán 20 millones de dólares, ¿vale? Y el insider que más acciones tiene era el antiguo presidente de Star, de esta compañía que compraron porque le pagaron con acciones, el presidente y fundador de Star, que tiene el 11%. Entonces, bueno, entre todos los insiders pues suman un 12-15%, que es una alineación bastante alta respecto al salario que cobran. La empresa, por otro lado, salvo ese error que hizo en ese M&A, pues por lo general ha generado bastante valor haciendo recompras de acciones cuando las acciones han estado baratas. Y ahora que, por ejemplo, habían bajado justo en junio, que fue de los momentos más bajos que estuvieron, pues sí que anunció un programa de recompra de acciones para recomprar el 25% del volumen diario. Que lo malo que tiene, como es una acción pequeña y líquida, poco conocida, pues solo pueden recomprar 6.000, 7.000 acciones al día, que estos son $60.000 al día. Pues no creo que les dé para mucho, pero a lo mejor llegan a completarlo. Pero bueno, os transmite un mensaje, ¿no? Cuando veis este tipo de cosas, cuando estéis estudiando compañías. Luego está el tema del crecimiento orgánico. Cuando tenemos acciones de crecimiento, ya sabéis que es bueno intentar buscar cuánto crecen de forma orgánica y cuánto por fusiones y adquisiciones. Lo bueno es que el crecimiento orgánico normalmente sea la media del sector. Si es menor, tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Salvo que sea muy negativo o cosas así, pero si el sector crece al 2 y la empresa crece un 0 o un 1, pues bueno, o aunque sea menos 1. Si luego genera mucho valor por M&A está bien. He puesto alguna vez el caso de Berry Global. Berry Global en los últimos 5 o 6 años el crecimiento es prácticamente 0. Y a lo mejor el sector de envases y plásticos ha crecido el 2 o el 3 porque es muy maduro. Pero es que el valor que ha generado con fusiones y adquisiciones es espectacular porque hay el mismo número de acciones, menor nivel de deuda, de ratio de apalancamiento, igual o menor número de acciones y el free cash flow de la compañía es el doble, ha multiplicado por 2. Pues hombre, se ve que genera valor. Entonces, mientras que no esté en declive así importante, pues también os puede valer. Pero es bueno para que os hagáis una idea de qué está generando el crecimiento y demás. Y si ya encontráis empresas que tienen crecimiento muy alto por encima de la media del sector y generan mucho valor por M&A y encima son empresas pequeñas, pues ya eso es como el nirvana. Y si encima está múltiplo razonable, pues ahí es donde se hace el dinero de verdad, donde se hacen los 5 baggers, 10 baggers mantenidos durante el tiempo, ¿vale? Entonces, podéis ver, lo malo de Sangoma es que no publica datos segregados de crecimiento orgánico. Pero sí que se puede ver cuándo han hecho las adquisiciones, porque te lo van publicando, y sí que te dice la empresa los revenues que aportaba cada una de ellas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el año pasado se ve aquí el salto importante de cuando adquirieron Star. Pero luego se puede ver que trimestre a trimestre incluso hay un crecimiento y ya no hubo adquisiciones entre medias. Con lo cual se ve que creció trimestre sobre trimestre un 4%, este otro trimestre fue un 2%. Trimestre sobre trimestre además puede haber mucha variabilidad, pero no sé, un 2 o un 3% trimestre a trimestre es como un 12, 15 anualizado. Si fuera un 2, pues anualizado es como un 10 más o menos. ¿Vale? Pues bueno, va siendo un crecimiento orgánico, a lo mejor hay veces que será un poco menos que el sector, otras veces igual, a lo mejor otras veces las mayores. Pero sí que es verdad que si lo analizáis, probablemente no es la que tiene más crecimiento orgánico comparado con RingCentral o Bonas Holdings, y eso el mercado también a veces lo penaliza un poco en forma de múltiplo, ¿vale? Estas tablas lo encontré porque en Seeking Alpha, ¿vale? Hay un artículo, de vez en cuando hay artículos que analizan bien las cosas, entonces lo iba a hacer yo, ¿vale? Para enseñarlo, pero lo encontré hecho y está bien hecho, ¿vale? Entonces lo que hace esta persona es que tomó de los últimos 5 años las adquisiciones que ha hecho la compañía para sacar el crecimiento orgánico. Entonces ha hecho estas que podéis ver aquí. Y cada una de ellas aportaba pues 15 millones, 30, la más grande fue la de Star, que fueron 107. Entonces la empresa lo que hacía en este estudio, que también me parece interesante compartirlo con vosotros para cuando suceda en el futuro, porque a veces me decís, oye, ¿cómo lo calculo si la empresa no me lo da? Si la empresa no crece por adquisición, pues es fácil, porque lo que ha crecido pues eso es todo orgánico. Eso no tiene mucha dificultad. Pero cuando es un mix, pues sí. Entonces, este método que hace aquí esta persona es muy interesante porque te pone 2017. Bueno, la empresa facturaba 20 millones, ¿vale? Luego, al año siguiente, le agrega 12 meses del año 2018 de esta empresa que factura 20. Esta otra, que son 5 meses, porque a lo mejor cerró la adquisición en julio, ¿vale? Pues suman 83. Entonces, claro, si pasó de 20 a 43 y le quitamos la parte de crecimiento, porque si suméis aquí estas 3 adquisiciones, lo que le aportaron ese año, porque cerraba el año fiscal en junio, pues es 20 más 15 más 6, pongamos 41, ¿vale?
y la empresa reportó de ventas 43. Entonces, pues son 2 millones de crecimiento orgánico. Pues por eso aquí él sale que tiene un 10% de crecimiento. Al año siguiente, como esta adquisición se hizo en julio, pues luego aportó otros 8 millones. Y también hicieron esta de Digium, que aportó 9 meses en 2019. ¿De acuerdo? De estos 30 millones, pues si la empresa solo aportó en ese año 9 meses, pues son 22. ¿Vale? Entonces, esas adquisiciones suman, yo qué sé, 30 millones y la empresa llegó a facturar 83. ¿Vale? Yo creo que aquí este cálculo, por ejemplo, no está bien hecho, porque si de 43 a 83 es más o menos un crecimiento del 20%, no es de 40. ¿Vale? Aquí creo que ahí sí que puede que esté mal. Y esto no sea un 92, porque un 92 se me hace muy alto, puede que sea un 20. Luego al siguiente año lo mismo. Aquí yo creo que ya sí que está bien hecho, ¿vale? Entonces ahí aportó un 16 y así sucesivamente. El año del COVID, que acabó el 30 de junio, este sí que puede ser, que el crecimiento orgánico fuera muy alto, porque por la situación que hubo básicamente, ¿de acuerdo? Yo os digo que tampoco es perfecto. Otra forma de ver esto es decir, pues bueno, estas adquisiciones, ¿cuánto sumaban en total las que ha hecho? 100, más 20, 120, 150, más 30, 180, ¿vale? La empresa empezó facturando 20 y ahora hace 230 y 180 han sido vía adquisición, ¿vale? Pues crecimiento orgánico ha sido unos 50 millones, ¿vale? Y empezó en 20, en 2017. Si ha crecido hasta 50, el crecimiento orgánico, pues anualizado. Y esto no es perfecto, porque las adquisiciones cuando las incorporas van sumándole, pero, pues, hombre, si has doblado ingresos en 4 años, 5 años, bueno, más que doblar, pues equivale a un 15, a un 20 anual. Pero ya os digo que no es perfecto. Luego hay una complicación adicional que está el COVID de por medio, que todo luego se aceleró. También podéis regiros por lo que os he enseñado, pues ir viendo trimestre a trimestre, en los trimestres que no hay adquisiciones, los que hay sí, porque se ve este salto grande, por ejemplo, aquí de 27 a 50 millones de facturación trimestral. Y esto lo podéis encontrar en creo que esto está en el MDA de la empresa o en el informe de estados financieros, ¿vale? Si hablamos de comparables, ya hemos visto la gráfica anterior, ¿de acuerdo? Tenéis aquí un poco de historial de otras empresas más pequeñas, los múltiplos a los que están cotizando hace nada, hace 1 de julio. Este informe lo encontré en Google poniendo UCAS Market Multiples, PDF, ¿vale? Ellos salen diferentes informes que lo han recopilado y salen múltiplos de ventas, ¿vale? Si hicierais estos múltiplos en Sangoma está por debajo de 1, para que os hagáis una idea ahora mismo. Y estas empresas es contando la bajada, que antes de la bajada estaban a 10 veces múltiplos sobre ventas y demás, pues muchas de ellas han bajado. Por ejemplo, aquí sale Clear One, esta no es tan de la nube. 8x8 sí, y Bonas Holdings también, aunque ha sido opada ya, ¿vale? Tenéis aquí la adquisición de Ericsson, ¿vale? Es una compañía que opera en el sector tradicional de fabricación de telefonía, todo esto también tenía servicios. Entonces, lo que hacen estas compañías antiguas es intentar adaptarse un poco a la nueva situación y acaban, pues probablemente pagando precios altos. No solo cometió el error Sangoma de comprar esa empresa a múltiplos muy altos, sino que a día de hoy, incluso con la bajada que ha habido, pues ha comprado esta empresa, que son los números que veis aquí de Bonas. Esta empresa tiene una parte del negocio que no tienen tanto que ver con la telefonía en la nube, pero podéis ver que los números pues son 200 millones de EBITDA. Y aquí hay un gasto de stock options bastante grande. Si le quitamos esto igual son 150 millones, siendo generosos. Y la han opado casi una valoración de 6.000 millones, o sea, son casi 40 veces EBITDA. A día de hoy, esta OPA ha sido en 2022. El mercado pensaba que no se iba a completar, pero luego sí que rebotó, para que se os den las transacciones privadas que en el sector. Luego, si vais a TKR, podéis ver múltiplos de EBITDA, por ejemplo, como está 8x8, como está Ring Central, ¿vale? Que es bastante similar. De múltiplos de free cash flow que salen 26, 20 veces. Pero esto tiene el problema de que no ajustan el tema de las stock options, porque es un gasto para estas empresas si os metéis gigantesco. Yo os invito a que lo hagáis y lo vais a ver. Twilio, aquí no la he puesto, pero es todavía múltiplos más altos, ¿vale? Entonces, os puede servir un poco como referencia. No significa que cuando uno va a valorar una compañía que es un modelo de negocio ligeramente inferior, pues tenga que valorarlo a los mismos múltiplos. Las ventajas competitivas, pues ya hemos hablado antes de los costes de cambio, de la recurrencia de ingresos y el posicionamiento de la empresa. Se ha posicionado, lo que intenta dominar es un poco la parte de pequeñas y medianas compañías. Es decir, a las grandes no puedo ir porque están empresas grandes como Bonas, 8x8 y ya pues lo que se han enfocado es ahí, pero es un modelo de negocio rentable que incluso tiene márgenes EBITDA más grandes que algunos de sus rivales. El equipo gestor, pues bueno, se puede poner como ventaja o no, cometieron el error de la última adquisición, en el pasado pivotaron bastante bien el negocio y demostró una buena visión, entonces bueno, pues es interesante. Entonces ahora, de cara a modelar la compañía, ¿vale? Si veis la última nota de prensa con la última adquisición, pues sale una deuda neta más o menos de 100 y pico millones. Si le metéis los leases y todo esto como deuda es un poco más, es 120, 130, ¿vale? El CEO tiene el 2% de las acciones, el fundador original un 8%, el fundador de Star tiene un 23% porque le pagaron gran parte en acciones y está comprometido a seguir manteniéndolas. Porque esto también en parte lo vendieron como una adquisición, pero es que hubo tal emisión de acciones que es casi una fusión de empresas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pensaron también que al unir fuerzas pues podían hacerlo bien a futuro, ¿vale?
¿vale? El otro día me escuchasteis en el directo hablar de que íbamos a ver una compañía, pues eso, que estaba 6, 7 veces beneficios con un crecimiento orgánico, ¿vale? Entonces, es viéndolo a 12 meses vista y también hay una parte importante que es de letra pequeña, que os quiero mostrar a continuación y que es importante. Yo es la primera vez que leía algo así, pero es por eso que es importante leerse por lo menos las partes más importantes de los informes, ¿vale? Tanto del guidance como del MDA, del Management Discussion Analysis y todo esto. Entonces, muy escondido, porque la presentación no lo mencionan. Si tú vas aquí y modelas y dices, bueno, sí, pues hay diluidas, contando las acciones, 33 millones de acciones. Pero cuando hicieron esta adquisición, si os leéis la letra pequeña del acuerdo, iban a emitir una serie de acciones hasta 2025, por tramos se van emitiendo, pues a lo mejor 3, 4 millones cada año. Entonces todavía quedan de emitir casi 12 millones de acciones más, con lo cual la empresa no tiene 33 millones de acciones. Va a tener en 2025 45 millones de acciones, lo cual tiene un impacto importante pues, de cara a modelar la empresa, en la valoración y demás. Pero creo que es un ejemplo curioso también por esto, porque ya os digo que yo es la primera vez que lo veo. ¿Vale? Entonces, la empresa ya ha publicado el informe de 9 meses con la adquisición grande de Star que hizo. Estos son 9 meses. Entonces, podéis ver que la inversión en CAPEX y en Development Cost, que son los intangibles y tal, pues es muy pequeña. En 9 meses ha sido 3 millones, pues en 12 meses serán 4 millones. Si crece orgánico un 10%, pues el año que viene será 4,5, podéis poner. Ahora lo vemos en el modelo. Luego tienes que descontar el tema de los leases, que en 9 meses, si han sido 2,3 millones, pues anualizado es como 3 millones de leases o 4. ¿Vale? Luego tenéis el tema de las stock options, que los primeros 9 meses ya os digo que es muy alto, pero no. Ya veis que el año anterior fue muy bajo, fue de 1 millón o así, y es porque, como tuvo también comportamiento, tú tienes que pagar las stock options en base al performance pasado, si se alcanzaron los objetivos y demás, pero ahora debería normalizarse, ¿vale? Entonces, podemos plantear 3 escenarios, que crezca un 30%. La empresa, podéis ver que claramente ha estado creciendo muchísimo más. Lo que pasa es que contando la dilución por acciones, entonces esto es contando dilución. Aunque los rivales estén a 20, 25 veces EBITDA, 15 parece razonable, y 20 veces, pero, bueno, más bien free cash flow sería, ¿vale? Porque estas compañías se evalúan por EBITDA o free cash flow, por las depreciaciones y amortizaciones. No escenario conservado que crezca al 20 razonable, porque si está haciendo adquisiciones a 10 veces beneficios, ¿vale? Más o menos, y orgánico crece a un 10, pues más o menos si reinvierte todo y tal, pues puede crecer a ese ritmo. Incluso es factible que crezca más del 20, incluso contando si hace más dilución, porque puede pedir deuda, ¿vale? Al ser el EBITDA mayor en el futuro, si en el futuro pasa dentro de 3 años, yo que sé, a tener 100 millones de EBITDA, pues hombre, y ya podría hacerlo con el free cash flow que genera, no sé, a nada que se apalanque 2 veces EBITDA, pues tiene ahí otros 100 y pico millones para hacer adquisiciones adicionales en ese periodo. Ahí yo lo valoraría más conservado todavía, ¿vale? Suponiendo que no se recupera la euforia, pues tipo de compañías, creo que es un múltiplo muy bajo para un negocio que, bueno, lo que os digo, tiene sus luces, sus sombras, pero el sector va bien, se espera que vaya bien muchos años. Y, a ver, tampoco es la más fuerte del sector. Eso sí que también quiero que los traigáis como de enseñanza, que analicéis un poco los rivales, veáis sus métricas, cómo van y tal, y os hagáis una idea. Luego un escenario negativo, obviamente, que crezca menos, que ahí ya genera caja. Y yo creo que la empresa lo devolvería. No sé si en recompras de acciones, dividendos. La verdad que no puede recomprar mucho, aunque ellos quieren, porque no hay tanta liquidez. Y múltiplos, pues, muy, muy conservadores, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco el modelo y todo esto. Entonces, estos datos históricos son en dólar canadiense, ¿vale? Porque aquí aparecen 2,90. Porque es el guidance que ha dado la compañía desde el primer H1 del año, ahora publicará el informe pues enseguida, y eso está transformado a dólar canadiense, ¿vale? La tasa de cambio está a 1,30 más o menos, pues da 2,90, 300 y pico, ¿vale? El gasto en intereses, hemos visto que es muy bajo, pues tiene 100 y pico millones de deuda, como es una empresa muy recurrente y tal, tiene deuda barata, no tiene mucha dificultad, depreciación y amortización lo mismo. El tax rate este año es un poquito menos de lo esperado, pero luego de cara al futuro pues es lo típico de Canadá, un 24 o 25, no hay minoritarios ni nada. Entonces aquí, estos son los 33 millones de acciones que dice la compañía que hay. Pero sí, para 2025 va a haber 45 millones de acciones, pues para penalizar más hemos puesto 49. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este escenario base de crecimiento al 20 diluye algo para comprar alguna empresa, porque muchas veces cuando compran empresas pequeñas, pues el fundador le gusta que le pagues en acciones para beneficiarse del crecimiento futuro de Sangoma y demás, ¿vale? Y bueno, el tipo de interés pues va aumentando algo, ¿vale? Hasta ahí no tiene mucha dificultad. Luego el CAPEX, lo que hemos dicho antes, 4 millones al año, los leases también otros 3, 4 millones al año, intereses, tasas y poco más, ¿vale? Entonces eso da un free cash flow por acción este año o al que viene, dentro de 2 años, de en torno a 1,50. Las acciones hasta hace poco, y eso, bueno, yo hice la presentación esta hace una semana o 2, pero estaba cotizando la acción a 9, para que os hagáis una idea. Es, pues literalmente una valoración de 6 veces beneficio para un negocio de esta característica, que tiene una deuda baja, más o menos, relativamente, de 2 veces EBITDA, tiene unas características recurrentes. O sea, no es una empresa cíclica que digas, bueno, tiene que cotizar a 6 veces porque la gente piensa que es pico de ciclo y demás, sino que, bueno, una empresa sí que lo que viene haciendo y demás. Luego sí que es verdad que a partir del 2026, 27, si ya se emiten esas acciones que faltaban y demás, pues el múltiplo bajaría mucho. Si lo miramos sobre a 5 años a futuro, pues son como 4 veces beneficios, porque ahora está a $10, creo, y de 2026 serían 5 veces beneficios, más o menos, suponiendo crecimientos bastante modestos y que lo puede financiar todo esto con el cash flow interno, ¿vale? El ROE, aquí está muy deprimido el EBIT, ¿vale? Podría calcularse si linkeáis la fórmula con el free cash flow, y entonces, en ese sentido, calculándolo mediante free cash flow, pues sí que os saldría
el doble, incluyendo el goodwill. ¿Por qué el goodwill se va al piso? Sobre todo, 2016 y 2017 es una empresa pequeña, está ganando escala, luego le tiene bastante bien, 20, 14, 9. ¿Por qué se va tan abajo luego? Primero, porque habría que calcular más con el free cash flow o el EBITDA, quitándole el CAPEX. Y esto es lo que pasa por pagar caro las adquisiciones, por comprar estar tan caro, pues es lo que sucedió. Y la valoración aquí sale 9,5, creo que falta de actualizar, no sé si solo está a 10 en dólar canadiense, ¿vale? Entonces, es una compañía que puede hacer al año que viene probablemente 50 o 60 millones de free cash flow. Eso contando sin que haga ninguna adquisición, pero es probable que siga haciendo alguna, porque todos los años suele caer alguna, una o dos mínimo. Si capitaliza esos 400 millones a 10 dólares, pues, y puede hacer 55, 60, pues es un múltiplo de 7 veces, 6 veces. ¿Vale? 6 veces de 12 meses vista, o sea, no de cara al futuro. Entonces, si valoramos a 16 veces free cash flow, el PER no tiene sentido porque veis que está muy deprimido por la depreciación y amortización de todas las adquisiciones que ha ido haciendo. Y EBITDA de 11 veces, creo que hemos dicho, ¿vale? Este escenario, sí. Eso. Pues incluso hay compañías recurrentes y tal que las han opado esos mostrando cero crecimiento, los private equity, o 10 veces, ¿vale? Pues bueno, ese sería el resultado. Luego, podéis decir, oye, que crezca un 30, puede darse, pero para eso tendría que diluir. Yo pondría aquí más acciones diluidas, 52, 55, 60, y a lo mejor incluso tiene que aumentar un poco la deuda, un poco más rápido, manteniéndose en ese ratio de 2 que ellos buscan, ¿vale? Esto lo podéis calcular más a ojo, porque si decir, hombre, si crece orgánico un 10, y por ejemplo, de 2024 a 25, necesita crecer en 30 millones de EBITDA y crece orgánico a 10, necesita adquirir 20, por así decirlo. Si necesita adquirir 20, ¿vale? A 8 veces EBITDA que lo está haciendo últimamente, pues significa que tiene que gastarse 160 millones, ¿vale? Si de la caja van a salir 80, pues los otros 30 pueden salir de la deuda de un año a otro, ¿vale? Pues todavía te faltan 50 millones, una cosa así. Pues ahí es donde entra la dilución. De en vez de haber 45 millones, pues hay 7 millones más de acciones y así sucesivamente, ¿vale? Entonces es un poco la idea. Luego también puede ser que crezca igual que el sector, un 12, un 15 y necesite menos para alcanzar ese objetivo, que es optimista. Y yo muchas veces tampoco le doy mucha importancia a los objetivos así más optimistas, ¿vale? Obviamente en ese escenario, pues hombre, sí que te valoraría el mercado mejor a 20 veces. Free cash flow yo creo que es bastante conservador para una empresa que estuviera creciendo a ese ritmo. Y 13, 14, 15 veces evita, ¿vale? Y luego puede ser el escenario conservador que digas, oye, que crezca lo mismo que el mercado, aquí la deuda, el tipo de interés se iría casi a cero. El resto no hay que tocar mucho. Bueno, el número de acciones, aquí sí, aquí acabaría con las que tiene y luego las mismas, ¿vale? Habría que ver lo que hace la empresa con el dinero que gana todos los años, porque es bastante dineral. O sea, si la empresa dice, pues te lo reparto en dividendos. Pues hombre, si tú le estás comprando ahora 400 millones y te reparte 40 o 50 en dividendos, es una yield del 10% que tendrías que sumar al resultado final, ¿vale? Cuando estés modelando, contad con eso. Que dices, si es un buen equipo directivo, normalmente, si ya orgánico, con este CAPEX ya crece a ese ritmo, estos 50 millones algo hará la empresa. Si fuera más líquida la acción, vemos que la empresa tiene voluntad de recomprar acciones. Podría generar cosas muy buenas, recomprando tal cantidad de acciones, porque con 60 millones, si capitalizas 400, retiras muchas acciones, retiras el 15% de las acciones. Con lo cual, eso incluso podríais calcular un escenario que digas, oye, la empresa retira 4 millones de acciones todos los años y acaba en 2026-27 con 30 millones de acciones, ¿vale? Lo cual daría un free cash flow por acción pues bastante elevado. Si no, pues podéis decir, oye, pues mira, la empresa sigue ahí olvidada, porque yo creo que es súper conservador, pero bueno, 10 per 10 y EBITDA de 8, que es como hacen ellos las adquisiciones de empresas privadas, por decir, bueno, que el mercado no te aplica ningún extra por ser una empresa más grande y demás. Entonces, pues bueno, ese sería un poco... bueno, aquí, por supuesto, la deuda. Podemos suponer que a lo mejor parte del free cash flow lo usa para reducir deuda y otra parte en dividendo, ¿vale? A la vez que un dividendo del 10% en este escenario, pues puede reducir la deuda en 20 millones al año, hasta tipo 80 o 30, 40 millones, hasta que quede pues muy poquito, a lo mejor 20 o una cosa así. Entonces, bueno, sale esto de entre el 9 y el 11, pero habría que sumar rentabilidad hipotética por dividendo de un 9, un 10, y eso se va pues conjunto hasta el 20, más o menos, ¿vale? Pero hay bastantes escenarios, depende de la empresa cómo ejecute. Lo importante es que digáis, oye, pues tengo contempladas un poco todas las posibilidades, desde que crezca bastante poco. Hombre, alguien podría decir aquí, oye, pues que no crezca nada. Pues vale, haceros ese escenario, si os preocupa. Hombre, lo que pasa es que si dices, el sector va bien, la empresa nada que tiene un poco el sector, pero puede darse el escenario, que digas, oye, no crece nada, valoración tal, pero la empresa yo creo que haría algo, o te daría un dividendo grande y demás, ¿vale? Pero podéis, bueno, por curiosidad, podéis poner un crecimiento del 2%, ¿vale? Pues aquí sale prácticamente cero y a lo mejor, pues si da dividendo y tal, que podría dar bastante dividendo con este nivel de free cash flow, pues puede que sea un dividendo del 7, el 6, el 8% de rentabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, luego lo podéis tener, descargar y todo esto, ¿vale? Como podéis suponer, los riesgos son los típicos. Los riesgos de small cap son negocios, pues bueno, que tienen un historial limitado, que hace poco cambiaron el modelo de negocio, que todavía no han pasado una crisis. La teoría te dice que deberían comportarse bastante bien y es lo lógico si analizas lo que es el negocio. La competencia de empresas más grandes, aunque también es un sector que está en consolidación. Siempre puede venir un rival más grande y a veces compran estas empresas más pequeñas, pero eso tampoco está seguro. Y por supuesto el riesgo de fusiones y adquisiciones, que es un riesgo grande, como veis.
porque ahora no, porque ha bajado muchísimo, pero imaginaros la gente que estaba invertido a 20, 30, 30 y pico que llegó a estar, pues eso sí que han sufrido realmente el riesgo real de todo eso. Entonces, también quería daros un ejemplo de esto, de empresas que hacen a veces una adquisición muy grande y sale fatal, por eso es bueno que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tenéis por aquí alguna duda relacionada, a lo mejor el próximo día le dais un vistazo, la volvéis a ver y mientras tanto pues podemos ver aquí algunas dudas que me habéis planteado, ¿vale? José dice si un competidor de Sangoma sería in-house. En alguna parte de software y demás, sí, pero el problema de in-house, os lo expliqué, que no tienen el modelo de la nube. O sea, ellos operan todavía en la fase tradicional y lo que están haciendo ahora es intentar transicionar el modelo de negocio porque parece que el mercado ya va por ese camino, ¿vale? ¿Dónde sacamos el tipo de cambio? En cualquier web. O sea, esto veis aquí, ponéis USD-CAD y ya os sale. Vale, yo os he hecho 1.30, pero no había visto que estaba bajando. Pues simplemente, si este año o el año que viene yo estimo que hará de 60 millones de EBITDA normalizado con todas las adquisiciones, en dólar americano, pues en CAD sería un 30% más, un 27 más, pues serían 78, 75 que aparecían ahí. ¿Vale? Oscar dice que los 30 millones de acciones ya incluyen las que quedan por emitir para la compra. Pues no lo sé, habría que verlo, ¿eh? O sea, sí que la verdad que la empresa te presenta las acciones en fully diluted, pero eso creo que es por el tema de las stock options, pero las otras todavía no existen, por así decirlo, no están en circulación. Cuando las vayan entregando a los anteriores accionistas y demás, pues supongo que también será bueno para la acción porque aumentará la liquidez y demás. Vale, vamos a poner por aquí. Veo que tenéis dudas menos relacionadas con esto, supongo que pues lo que os digo, darle un vistazo y demás. Einar dice que S&U ha publicado resultados, sí, eran buenos, ha subido hoy un 12 y demás, y que puede haber cambios regulatorios. A S&U le beneficia incluso porque es la compañía que mejor compliance tiene, entonces puede que expulse a los rivales más agresivos, ¿vale? Entonces creo que lo comentamos alguna vez. Iván dice que Mayorel, dentro del sector de atención al cliente y tal, está creciendo, está haciendo una fusión con Sitel, sí, esta acción lo vi. Van a dar un dividendo al fusionarse, es como una situación especial del 20%, y la empresa está cotizando a menos de 8 veces EBITDA, creciendo a doble dígito. Sí, estos son los que hacen atención al cliente, pero en la nueva economía que se llama, o no tanto atención telefónica subcontratada, ¿vale? Es como un telus, por así decirlo, ¿vale? Solo que sí que es verdad que el EBITDA está más bajo, por free cash flow veis que está más alto y por beneficio normalizado pues que está a 14. Entonces, si generan sinergias y todo esto, pues es interesante y es un buen hallazgo. Es un sector interesante. De hecho, a lo mejor en alguna clase podemos dedicarlo a esto. Gonzalo dice que en 2019 me oyó hablar de Texhon Textile, que es una empresa barata de China. Sí, el ticker es 2678, creo. Aunque no estoy seguro, sí, Texhon. Vale, esta es una empresa que en Tuvalu lo hicimos bastante bien, compramos bastante a 5, a 6, y luego subió el año pasado a 13 ya. Compramos en 2016, había que esperar y vendimos gran parte. Sí que es verdad que ahora ha bajado. El algodón ha colapsado, entonces mucha gente la tradea esta acción en función del algodón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no tiene riesgo como tal, pero la gente, como no sabe bien el negocio, porque tiene un inventario de 4 meses de algodón, entonces cuando el precio sube gana mucho dinero y cuando el precio del algodón baja pues pierde, pero normalizado normalmente gana un 10% de beneficio operativo. Además, trata bien al accionista y demás. Entonces, el año pasado hizo picos de márgenes, cuando hace picos en 13, es el típico, esto es una acción cíclica pero de crecimiento, ¿vale? Entonces, podéis ver que la gente cuando se deprime, por ejemplo, en 2017 bajó el margen EBIT, o en 2014 o 2020, pues es cuando estaban baratas las acciones, y luego cuando sube, pues es cuando ya el mercado descuenta y demás, y es cuando pues, se debe normalmente vender las acciones cíclicas. Entonces, aquí podéis ver un poco la historia de Texhon. Nosotros invertimos por aquí en esta anterior bajada y luego subió algo, vendimos, con el COVID bajó, compramos algo y luego subió el año pasado y ya vendimos. Y a lo largo de un ciclo, pues es decir, oye, ¿cuánto factura? Pues si veis además que los lo normalizan aquí. Estos son EPS en Hong Kong, no, en renminbi, en yuan. Si lo pasáis a Hong Kong dólar es un poco más, es un 10% más, porque la acción cotiza en Hong Kong dólar pues es 2,70. Entonces, pues estaría per 3 o algo así de beneficios normalizados. La cuestión es que, claro, como es una empresa asiática, la gente ya veis que no le asigna múltiplos muy altos. De los últimos 10 años, la media ha sido per 6, pero sí que es verdad que ahora de beneficios normalizados estará per 3 o así. No a 2 como sale aquí, porque esto es de márgenes altos. Entonces podéis ir a internet, ver el precio del algodón y demás, ¿vale? Pero es interesante. Pero per 6, pues veis que es más o menos la media factible. Ahí veis que ha estado per 12, 10. Si esta empresa, con la calidad que tiene, porque dentro de lo que hace, esta empresa lo que hace es que toma el algodón y tiene un proceso industrial que lo transforma en hilo de algodón, que es luego lo que le vende a empresas que fabrican prendas ahí en China o en Taiwán o en Vietnam o donde sea. Entonces tiene la mayor cuota de mercado y es casi un monopolio. Y es muy buen negocio, tiene buenos retornos por cuenta invertido. Y luego además la empresa se está integrando verticalmente. Lo que significa es que también no solo produce el hilo de algodón, sino que ahora ya también le fabrica
aprovechando esa ventaja en costes que tiene, está captando clientes para la fabricación de prendas textiles y de esa forma le roba cuota de mercado a otras empresas y es una estrategia pues, que tiene sentido y le está funcionando muy bien. Pero que el mercado, o sea, esto la mayor parte de los inversores que tiene son de China, ¿vale? Entonces ya no es un mercado muy sofisticado. En China hay una especulación en bolsa gigantesca. O sea, si aquí en Europa es o en Estados Unidos os dije, el periodo medio de tener una acción son 3 meses, 4 meses, en China había estadísticas de que el periodo medio de tener una acción era una semana. Para que os hagáis una idea de lo poco desarrollado que está el mercado y tal. Entonces la gente son marionetas. O sea, ven que el beneficio va a subir mucho, se emocionan y te lo compran a manos llenas. Luego, ven, además es que nos adelantan al mercado. En cuanto publica ya débil, ven que bajan los márgenes, pues te la tiran por el suelo. Bueno, también habéis visto en muchas acciones chinas que están por el suelo. Tenéis ahí las Kexen, Alibaba dentro de las grandes compañías y tal. Y sí que es verdad que China es muy particular y tal, pero es un mercado que está un poco sofisticado. Supongo que a medida que pasen los años o décadas, pues se volverá más sofisticado. Esto es, China ahora mismo, el mercado de China es como el de Estados Unidos de acciones, en plan en los años 30, 40, 50, que se consideraban las acciones algo de riesgo. Y todo el mundo invertía en bonos. Bonos que te daban el 3, el 4, el 6, el 8, teniendo el riesgo y ya está. Y las acciones se veían como algo, para que os hagáis una idea, muchas acciones de esos años tenían más dividendo que la rentabilidad que daba el bono de la propia empresa, lo cual es ridículo. Hoy en día ya no sucede eso. O sea, tú no te encuentras compañías que rinde más en el dividendo que lo que dan los bonos. O el PER. Si calculáis el PER, la inversa del precio, pues a lo mejor, imaginemos que el bono de la empresa estaba al 4% de rentabilidad, lo cual implica un PER 25. Y luego te encontrabas la propia empresa, la equity, las acciones, cotizando y acciones de crecimiento buenas, como Procter & Gamble en esos años que ya existía y demás, cotizando a 6, 7, 8 veces beneficios, porque se veía como algo muy arriesgado tener acciones, las empresas quebraban, la gente no sabía lo que era la capitalización compuesta, todo lo que explica Warren Buffett de la generación de beneficios, de que una acción es como un bono, pero con un cupón creciente, que cada año te va pagando más interés ese cupón porque va generando beneficios, te protege de la inflación, mientras que un bono no lo hace. Entonces compartes mucho más del upside de la economía o de cómo vaya la empresa. Entonces China no está a ese nivel, pero sí que está muy infradesarrollada la inversión, por así decirlo. Entonces es algo que influye para los que vosotros o los que estéis invirtiendo o os guste, ¿vale? Javier dice que CTS ha publicado buenos resultados. Sí, ya comentamos alguna vez en True Value que con las caídas habíamos vuelto a comprar bastante. Y sí, son buenos. Finalmente han generado caja, los problemas de las cadenas de suministro se van disipando, los márgenes han mejorado. Tiene cero deuda, lo cual le puede ayudar a hacer adquisiciones ahora que ha bajado los múltiplos de valoración del sector. Entonces, pues bueno, es entendible la subida. Ernesto dice que ha encontrado una empresa similar a PayPal o Nuvei, que es Adyen. Sí, esta es de estos que es competidor de las First Data y todas estas empresas que os enseñé, que es el modelo disruptivo que ofrece infraestructura para pagos a comercios, online y demás. Y podéis ver, pues, que crece mucho, que tiene márgenes muy altos, o sea, un margen de vida del 60% ya os da media la ventaja competitiva. ¿Cuál es el problema? Que las acciones cotizan a múltiplos muy exigentes. Veis que va a ganar en 2024 quizás 30, 40 euros por acción, pero aún así 2024 está a 40 veces. Ojo, si sigue creciendo estos ritmos, al 30, aunque luego se decelere los siguientes 5 años al 20, por ejemplo, pues de 50 pasa a ganar fácilmente 150. Y estaría a 10 veces, pero de aquí a lo mejor, de aquí a 7, 8 años. ¿Vale? Entonces es que requieren mucha paciencia todas estas acciones. Llegó a bajar a 1.200, ahí el múltiplo a lo mejor ya era más bajo. A mí estas acciones, igual que lo que explicaba Peter Lynch, lo bueno es intentar no pagar más de 1,5 veces su crecimiento. Si tú crees que los próximos 10 años puede crecer a un 25, pues decir, por lo que decía Peter Lynch, es un buen deal. Si multiplicas por 1,5, pues sería de 25 por 1,5, 37,5. ¿Vale? Intentar invertir a un PER de 30, 40 en la actualidad. Es lo que explicaba Peter Lynch. ¿Vale? Entonces, pero podéis ver aquí, por ejemplo, el beneficio normalizado de este año está a 70. Esto es un ratio de 2 veces el crecimiento. Normalmente ratios de 1 vez el crecimiento orgánico que tenga una empresa, pues está bien. O lo que pueda generar también vía adquisiciones y todo esto. Por ejemplo, MTI, pues tiene crecimiento orgánico de media 0, o como mucho a lo mejor ahora que lo mejora un poco de 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que todo lo que gana lo puede reinvertir en tasas de retorno del 15%. Entonces, ese es su crecimiento. ¿Qué sería múltiplo atractivo? Pues 15 veces. De hecho, ahora está a 11 o 10 con la última adquisición que ha hecho, ¿vale? ¿Dónde debería valorar el mercado? Pues como mínimo 1 vez el crecimiento que pueda generar, aunque sea inorgánico, pero medido vía cómo compra las acciones, puedes ver el ROIC con Goodwill y tal, y que os dice eso, traduciéndolo a múltiplos, ¿vale? Un ROIC del 15% pues equivale a que puede crecer a ese 15%, ¿vale? Lo cual, 15% traducido a PER, también es el porcentaje por una X de múltiplo, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. Por cierto, MTI también ha hecho que me soléis preguntar, una adquisición muy interesante, porque tiene 300 tiendas en propiedad, 100 en propiedad y 200 en franquicia. Entonces, 100 de esas seguramente haga como lo que hizo con Papa Murphy, que es venderlas, y son caras, se pueden vender por 1 millón, 1 millón y pico. Entonces, yo creo que ahí de ahí pueden sacar igual 100 millones, 100 y pico, y de tal forma que por el resto de franquicias de la compañía, pues a lo mejor ha pagado 80 millones. Con que siga manteniéndose el EBITDA,
porque las que vendes encima te siguen pagando royalties, que es lo gracioso de ese modelo de negocio, que tú vendes un activo, te pagan mucho dinero y encima sigues luego recibiendo royalties sin tener que hacer reinversión en CAPEX ni nada. Y la gente con Papa Murphy decía, no, lo ha pagado muy caro porque también parecía 9 veces EBITDA y tal, y lo que les hicieron fue un robo, lo han optimizado muy bien. Y eso que esa empresa solo tenían 30, 40 tiendas en propiedad y mucho peores, o sea, más pequeñas, que son tiendas que se vendían por 300, 500 mil dólares y las han ido vendiendo estos años y veis los estados financieros. Y con eso consiguieron reducir el múltiplo de compra. Aquí creo que pueden reducir bastante. O sea, de los 200 millones que han pagado cuando vendan esos activos, que no pierdes el flujo de caja porque te siguen generando royalties, yo creo que lo pueden bajar a 100, 80 y es un poco lo que han visto. Han visto un negocio, un target fácil de no hay un accionista de referencia, esto pagamos una prima decente y nos lo llevamos. Y está bastante bien porque los conceptos que tienen y demás pues están teniendo un cierto crecimiento. Y el equipo directivo, que en un principio le van a conservar, parece bastante inteligente y en el pasado han generado bastante valor con el turnaround que hicieron del negocio hace 4 años. ¿Vale? Y con eso aumentarán bastante el EBITDA, de 180 millones yo creo a 220 y el free cash flow hasta 150 millones. Entonces ahora estará cotizando a 10 veces free cash flow, a pesar de haber subido. Alberto dice que Endo es como un Balean en el pasado, le copiaron el modelo de negocio y ha acabado igual. ¿Vale? Esta es la típica empresa que crecían por adquisición pero sin ningún sentido, sin historial, y eso es muy peligroso, a base de deuda, de emitir acciones, de comprar cosas que no valía para nada, pero eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Entonces lo anunció de que prácticamente seguro que se van a la bancarrota. Todavía está en una fase muy temprana, porque tiene que ir a la bancarrota, que haya un proceso judicial, aunque la empresa esté quebrada, pues si le quitan la deuda sí que es verdad que tiene EBITDA positivo, pero puede que entre medias sufra bastante. Y normalmente no son negocios de mucha calidad, porque luego le van expirando las patentes, dado que es una empresa de fármacos que compraban con patente, lo que hacían era subirle el precio como Balea, luego cuando expiraban enseguida pues los beneficios iban a cero, pero temporalmente a los inversores le mostraban beneficios muy altos y crecientes porque tú comprabas algo muy barato porque iba a expirar a los 3 años, le subían mucho el precio y parecía que la empresa crecía mucho orgánico, que los márgenes eran muy altos, pero porque la gente no miraba lo que os digo siempre de las farmacéuticas, de tienes que ver si son cosas protegidas por patente, cuándo van a expirar y cuándo te va a afectar. Entonces, para eso encima le metieron deuda, bueno, todo pero fue una burbuja de una temática de inversión que se formó ahí entre 2014, 15 y 16, que pues es como ha acabado. Esta empresa, de hecho, fue la famosa que compró los Paladin Labs, que es una empresa que multiplicó por 100 veces, la de Night Therapeutics, que os hablé el otro día y tal, que esa sí que era una empresa seria. Y estos, para mostrar crecimiento, pues acabaron opándole esa compañía. ¿Vale? Disraeli dice que Gravity es una desarrolladora de videojuegos. Yo digo que yo, por lo menos con las de videojuegos, tengo muy mala experiencia, no me debería hacer mucho caso, ni entiendo mucho. Simplemente buscar las que estén diversificadas, en orden razonable y que sepáis que más o menos la cartera de videojuegos que va a tener va a ir bien. Pero es que tenéis que ir viendo título por título, qué es lo que tiene, qué peso tiene, y eso lleva bastante tiempo, como para verlo aquí en un directo. No sé cuáles son las estimaciones de beneficios, bueno, no hay. ¿Vale? Pero bueno, el histórico sí que parece que creció bastante estos años, pero eso no significa que eso vaya a continuar siendo así. Simplemente pensad acerca de ello. Es mi consejo. Juan Luis hace una pregunta técnica del working capital, ¿vale? En el caso de Berry Global, ¿vale? Han tomado una medida de aumentar inventarios para minimizar posibles impactos en la cadena de suministro. Si este aumento es probable que se lleve a cabo disminuyendo su caja, ¿cómo afecta? Gracias por las clases del curso y demás. Vale, muchas gracias, me alegra que os guste, que os aporte valor. Entonces, es sencillo. O sea, en vez de generar un free cash flow de 900.000 millones este año, va a ser de 700 porque han usado pues, comprar un inventario por encima de la media. ¿Vale? Y luego en el siguiente periodo puede que genere más free cash flow de lo que se espera cuando ya digan, oye, pues ya no hay riesgo de caer en suministro, de quedarnos sin stock, pues ya lo liberamos y ya está. Eso está relacionado con lo que hablé un día en el directo de YouTube, que es un poco más básico, pero es lo del efecto látigo que explicaba Michael Burry, que muchas empresas están haciendo lo que hacía Berry Global. Entonces, eso ha acabado provocando estos 6 meses atrás más cuellos de botella, con lo cual empeoró la inflación, todo esto que hemos vivido. Y bueno, que es un efecto interesante. Pero ahora, si tú ves las empresas, hay un exceso enorme. O sea, el otro día Micron publicó unos resultados muy por debajo de la media. No sé qué hizo, si bajó, porque tampoco la he seguido así en bolsa y esto. Pero bueno, sí que ha bajado, no mucho, pero bueno, ha bajado, de que tiene un inventario de microchips que hace un año era como, ¡buah!, conseguir microchips. O Nvidia, lo mismo. Mucho exceso de capacidad. Empresas industriales de este estilo, pues todas habían sobrepedido más de lo que se iba a vender y ahora pues estamos en la segunda fase. Entonces, la inflación, pues entiendo que la gente esté eufórica hoy. Era un poco lo que comentábamos. O sea, estos datos me sorprende que el mercado lo reaccione así, porque es que si sabes consultar la fuente se pueden ver de forma anticipada con lo que enseñé en YouTube, lo estamos viendo el domingo. ¿Vale? Pero la inflación está cayendo de forma acelerada, entonces es normal que esté rebotando pues, todas estas acciones que estaban tan castigadas y tal, y que lo otro esté cambiando, lo que os decía de, oye, cuidado con las modas de ponerte a comprar todo, pues la gente estaba comprando las de petróleo, las cíclicas, y estaban pues con márgenes en pico de ciclo, ganando mucho dinero y encima con euforia de mucha entrada de capital, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece que ha cambiado un poco el sentimiento de mercado, ¿vale? María dice que sí, Sangoma sería un competidor de IDT en su negocio Net to Phone.
No, porque lo que se enfoca IDT es al cliente retail, ¿vale? Es a la persona que quiere tener, pues, llamadas limitadas. Puede haber, hay una parte, ¿vale? Que sí que es cliente de negocio. Porque IDT, ya sabéis que en el negocio de la telefonía tiene lo del Voice Revolution, esto. No me acuerdo ahora exactamente si era el Net to Phone. De hecho, lo podemos ver en una presentación. IDT Presentation, ¿vale? Porque ellos lo explican aquí más o menos. El Net to Phone... vale, esto sí que es la parte de la nube. Luego está el Voice Revolution, que era la parte de venta minorista, ¿vale? Cloud Communication for Business, sí. Bueno, pues aquí tenéis cómo ha ido el negocio del Net to Phone, no sé si sale aquí, ¿vale? El crecimiento trimestre a trimestre, pues lo podéis comparar a lo mejor contra el de Sangoma, cuando vaya publicando trimestres y así vais viendo. Es un competidor pues de mucha menor escala. Veis que anualizado pues serían 50 millones de ventas, pero que, bueno, también va bien. Hablan aquí un poquito del sector y demás, pues seguro que también podéis aprender acerca de ello. Chema dice a partir de qué tamaño se considera una adquisición muy grande. Y nos pone aquí un 20 o un 30% del tamaño. Eso no es grande. Eso es, por ejemplo, tipo lo que ha hecho MTI. Yo creo que no tiene tampoco riesgo. De hecho, así es un punto ideal para hacer adquisiciones. Cosas de más del 50-60% del EBITDA que genere sí que hay que mirarlas con mucho detalle. De qué es lo que estás comprando, por qué, cómo puede evolucionar, tratar de buscar mucha información de esa empresa histórica y demás, ¿vale? Yo cuando vi, pues el caso más reciente, lo de Diane Durham, ¿vale? Porque en Sangoma la conozco, pero no estábamos invertidos cuando hizo esa adquisición. Pues claro, te miras Link Securities, todo, qué es lo que hace, cómo ha ido, hasta los conference call, los últimos, pues ahí mencionaban que tenían problemas de competencia, que estaban reduciendo márgenes, pues una serie de cosas. Pues eso es muy importante verlo cuando es una adquisición muy grande. Si es pequeña, pues bueno, tampoco si te sale mal, no es el fin del mundo. Pero yo diría a partir del 60-70%, yo al menos le pongo bastante trabajo porque puede ser trascendental. Y hay veces que puede que sea buena, que no tiene por qué ser mala siempre, que hay veces que son buenas y puede funcionar. David dice, en el caso de 8x8 o Ring Central, ¿cómo analizamos el tema de los stock options? ¿Vale? Pues podéis ver aquí de las estimaciones de EBITDA. Esto es 8x8. Pues al año que viene, en marzo, esperan hacer 45 millones de EBITDA. Fijaros que Sangoma hace más, pero para que veáis la discrepancia de valor en bolsa, esta tiene un enterprise value de 1.000 millones o una capitalización de 500. Y Sangoma está en el rango de 200, con más EBITDA. ¿Vale? Entonces, si veis aquí, el stock-based compensation de esta empresa es el doble o el triple del EBITDA que genera. O sea, si le quitásemos el stock base y decimos, bueno, venga, va, como te deduces una parte, no emites las stock options a cero, pues vamos a suponer que es 60 millones de gasto. Si es que es el 150% del EBITDA que genera. O sea, es ridículo. No tiene sentido alguno. Y esta empresa creo que tenía, o según esto, deuda. Veis aquí en cash, 140 millones. Fijaos que en deuda tiene 500. ¿Vale? Algo de capital leases, que también es deuda. Entonces, deuda tiene 300 millones. Con un EBITDA de 50 es 6 veces. Pero es que si el banquero de inversión se pone quisquilloso, pues es infinito el ratio de endeudamiento porque no produces EBITDA real, ¿vale? Como tal. Entonces, fijaros que la situación de la compañía es terrible. O sea, está rebotando el mercado y esta acción es que no ha hecho nada. O sea, no... Es como un encefalograma plano, esto como los médicos, cuando los enchufan así y se pone continuo, pues para que veáis que al final todos esos excesos pues se acaban pagando y la valoración pues sigue siendo exigente. Estos 20 veces beneficios aquí depende si te lo crees o no, ¿vale? Y luego está la otra, la de Ring Central, que podemos ver, esta creo que es más grande, va a facturar el año que viene 2.500 millones, tiene margen EBITDA del 15, Sangoma tiene del 20 incluso, y va a hacer EBITDA de 360, ¿vale? Y bueno, estos años ahora estará haciendo 250. Si veis el stock-based compensation es de nuevo mucho más alto que el EBITDA, pero de lejos, Estamos hablando de 400 millones. Y en los últimos 12 meses no os penséis que ha bajado, que apenas ha bajado. Entonces, esta creo que al menos, si veis al balance que sale el net debt, tiene menos, bueno, relativamente, o sea, encima tiene deuda. El problema de estos negocios es que si tú no generas cash flow, tienes esos gastos y tienes que soportar tal cantidad de deuda con un EBITDA, un flujo de caja anémico, prácticamente cero, estás en un túnel de salida muy complicado. Y estas compañías, si habéis visto la presentación, como sabían que el mercado, esto es una cosa muy importante, sabían que el mercado les valoraba por crecimiento, cuando se pagaban múltiplos sobre ventas obscenos o ridículamente altos, porque veis aquí que el año pasado estaba en 11 veces, llegó el mercado a valorarla a veces a 26 veces ventas. Pero el múltiplo ya ha colapsado a 2, para que os hagáis una idea. Pues, ¿qué hacen estas empresas? Tirar los precios de los productos para demostrar un crecimiento más alto. Entonces ahora el mercado, como eso ya no le vale, les obliga a generar cash flow. Entonces van a tener que subir precios. Si habéis visto la presentación,
que comparábamos el precio del producto de Sangoma, que estaba en $14 y estas estaban en 13, 12, parte de esa ventaja competitiva o de ese precio más bajo era por ese factor. Porque tú tenías un producto deficitario que te lo sufragaba el mercado. Como emitías acciones a valoraciones ridículas, pues con emitir muy poquitas, no dañabas la cotización y ibas tirando para adelante. Financiabas las pérdidas de regalar el producto a $12 al mes y ya está. Y el resultado es este. Si veis el gráfico también de RIN centrales, hasta que se empezó a generar la burbuja en 2015-16, pues la típica subida y ahora el colapso y es que no han rebotado nada. Y eso que está rebotando el mercado ahora. Eso también nos transmite un importante mensaje cuando estéis en las acciones. Esto también es clásico de especuladores, o sea, y no tiene nada que ver con el análisis técnico ni nada de esto. O sea, en un mercado que está rebotando todo con una fuerza increíble desde prácticamente finales de junio o así, y esto, cero patatero, ¿vale? Entonces, no os imaginéis si hay otra pata bajista en el mercado o si el mercado no estuviera subiendo. ¿Por qué? Porque ve todos esos factores, o sea, son compañías que tienen muchísimo riesgo. O sea, la combinación de deuda tan alta, ese compromiso de stock options, que luego tiene un problema los stock options, porque puedes decir, sí, yo las corto, pero ¿qué pasa? Que todos los empleados de la organización se han acostumbrado a cobrar salarios muy altos. Si no se lo pagas, ¿qué hacen? Se marchan y pierdes el talento de las compañías. Y estas compañías de software o más intangibles, pues gran parte de la ventaja es el capital humano. ¿Qué vía les queda? Yo creo, y es lo que pasó también a burbuja.com, subir los precios y decir esto pues se tiene que financiar, recortarían un poco las stock options, supongo, de cara al futuro, pues que a lo mejor en vez de ser 300 millones o 400 sean 200, ¿vale? Y la gente lo entenderá. Y cuando suban el precio de $12 a 14, pues ganan un 15% más y en vez de hacer márgenes aquí del 13, pues harán del doble, porque la subida de precios te fluye directamente al margen. Entonces te pasa esto de ganar 300 a 600 y sí que puede ser una empresa que genere beneficios sostenibles de 200, 300 millones, pero ya no va a crecer al 20%. Porque ese atractivo que tienes a los clientes de crecer y robar cuota de mercado a base de regalar las cosas, pues se acaba un poco. Entonces eso a operadores tradicionales les podría teóricamente beneficiar. Habrá que ver cómo funciona. Pero el caso de Sangoma, de que tenga cash flow positivo, que no necesite subir el precio para competir, pues podría ser, ojo. Pero tampoco, cuando estéis analizando algo, pensando en ello, tampoco debe ser la parte central. Pero quiero que comprendáis un poco cómo funcionan todas estas cosas, ¿vale? Y lo que os digo siempre, que los negocios, invertir en bolsa no es todo el PER, que si este dato de contabilidad no me cuadra o cuál es la fórmula exacta de calcular el ROIC. Eso es más, está bien, pero es a ojo, a grosso modo. O sea, no necesita que sea exacto. Te da una idea, te transmite algo, pero pensar en estas otras cosas os aporta más valor. En esta situación en específico. Luego puede haber otra acción que sea otra casuística particular, la que tenga, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la situación o cómo están estas compañías, ¿vale? Relatech, un competidor. No, de estas no. Chema dice que Twilio crece al 60. Sí, esta es de las más fuertes del sector, pero le pasa lo mismo, ¿vale? Si veis, no tiene deuda, esta al menos tiene caja y va a hacer el año que viene. Sale aquí unos 350 millones. Fijaos que el margen EBITDA es muy bajo, seguramente porque está regalando más los productos que las otras, por eso crece más rápido. Aunque fijaos que el crecimiento ya se va a ralentizar un poco y no sé cuánto gastará en stock options esto. ¿Vale? Esto es más todavía. Los últimos 12 meses han gastado 750 millones. O sea, es que es el doble del EBITDA que van a generar. Bueno, y de este año 2022, que sean 12 meses, es el triple del EBITDA. O sea, no he visto a qué precios tienen por usuario, pero lo podéis ver igual en Twilio. Price per month. 14,95, pero también está el tema de los emails, pero no son todos los servicios de llamada. Entonces hay que ver realmente, ¿vale? Si tiene, cómo se solapa los negocios y demás. Vale. Iván dice que encontró una situación especial de una compañía de ciberseguridad que tiene la mitad del negocio en Rusia y la otra mitad fuera de Rusia. La cuestión es que ha dejado de cotizar y la empresa sigue reportando resultados y que sigue siendo buenos. Lo que pasa es que el negocio de Rusia lo perderá si es de fuera, porque les abandonarán con muchas otras compañías. Si la otra parte no tiene y pueden despedir fácilmente a sus trabajadores o buscarles una alternativa, pues puede ser interesante, porque a mí me pones aquí que cotiza con un enterprise value de 0, o sea, que será pues por la caja. Y dices que se llama Softline. No sé cuál será la cotización principal, supongo que aquí en Londres. ¿Vale? Sí que es verdad que la cotización colapsó a una libra, no se mueve, estará suspendida hasta que se aclare un poco la situación. Y sí, la empresa gana 100 millones de EBITDA. Y el enterprise value con la caja que tendrá pues es 0. Entonces, a nada que valiese, pues yo qué sé, si es un buen sector, 8 veces EBITDA, o 7, o 6, que lo venga alguien y lo compre, pues sí que se puede ver claramente la situación. ¿Vale? Entonces, es interesante. No he investigado a fondo, pero gracias por comentarlo. Aquí también está la versión de Alemania. Pero aquí sí que cotiza. ¿Vale? Aquí sí que hay volumen. Poco. A lo mejor es que esto no era el mercado principal y por eso sigue más abierto ahí.
Vale. María dice, ¿dónde encuentro los sectores para poder comparar? No sé si te refieres a cuánto crece un sector, ¿vale? Pero eso es en Google. En las clases del curso que tenéis grabadas podéis acceder. O sea, en las primeras, no sé si la cuarta o quinta clase y las tutorías, tanto en la primera tutoría que hago yo como en la segunda, hago muchos ejemplos. O sea, tampoco quiero repetirlo aquí para no cansar al resto de compañeros, pero ahí lo podéis ver. O sea, simplemente pones el sector en inglés, Market Growth PDF y te sale, o en fotos de Google, le das a imágenes, market, el sector que sea, por ejemplo, UCAS, Market Growth o Market Outlook o Sector Growth, y luego imágenes y es buscar más o menos las que sean. Juan David dice, ¿cómo podemos saber si en el caso de Sangoma han aprendido la lección o volverán a cometer un error? Pues normalmente no lo sabes. ¿Vale? Es lo malo. Yo entiendo que el mercado lo valore tan bajo. O sea, es que son situaciones ridículas. O sea, contando la peor de los escenarios, toda la dilución que hay, es que son como 7 veces beneficios. Y sin contar esa dilución, si es como dice vuestro compañero, que está incluido ahí ya, es menos, son 6 veces, 5 veces free cash flow. ¿Vale? De hecho, esta acción, la primera que la mencionó fue Jason Donville en un podcast que le vi hace tiempo, y él hablaba de eso, decir, joder, es una compañía más o menos resistente a las crisis, tal, no es de materias primas, no es cíclica, tiene unas buenas perspectivas del sector, que esté cotizando esa valoración, pues parte es por la liquidez, parte es porque ha bajado mucho todo el sector, entonces da igual arrastrar a las que estén caras baratas, pero también hay una parte que sí que es verdad, de que tienes ese riesgo, que dices, no es como empresas que crecen por adquisición tipo Heiko Constellation, que llevan 20 años haciéndolo y no fallan una, lo tienen clarísimo y eso es un factor muy importante. Entonces, bueno, ahí es decisión cuando os contéis estas situaciones en el futuro, pues de cada uno decir, oye, si yo quiero participar de ella, pues a lo mejor lo tengo que monitorizar bien todo lo que van haciendo y cuando hagan una grande, pues ver a ver. Lo bueno de esto, os digo también por experiencia, es lo bueno de la bolsa, es que en small caps la gente es muy lenta de reacción. En Diane Durham me acuerdo que pasó, que compraron eso y no, yo pensaba cuando lo vi, porque estaba analizando por la noche, digo, va, esto al día siguiente abre bajando. Pues subió un 10% y dijimos, va, aquí es la mía. Hasta ese punto puede llegar. Entonces, puede que hagan una mala adquisición con una empresa, y no estoy recomendando Sangoma ni nada parecido, pero ha habido casos que dices, bueno, es mala y baja un 5%, pues bueno, tú dices, tenía la duda de si sí o si no, la han vuelto a hacer, pues es algo, pierde un 5 y ya está. ¿Vale? Es un escenario. Y yo digo que en small cap sí. Otra cosa es cuando una empresa grande, muy líquida, muy seguida por el mercado, con una base de inversores más sofisticados, que tienen muchos analistas que la siguen, hace una adquisición mala, si realmente el valor intrínseco se reduce en un 20, es que acaba abriendo al día siguiente en menos 20, ya no te da tiempo a optimizar ni nada. Entonces, pero por eso, yo os digo, las small caps son muy ineficientes, porque ocurren cosas ridículas de ese estilo, que la gente o sobrereacciona o infrarreacciona a los eventos trascendentales para una acción. Ernesto dice, si el negocio de Sangoma no tiene riesgo de quedar muy obsoleto a medio plazo. Lo que se está quedando obsoleto es los competidores de Sangoma, las telecos tradicionales, pero ya veis el negocio del Yucas como las perspectivas que se esperan, 8 o 10 años. No sé, puede que al final acabe siendo un poco más, un poco menos, pero hombre, difícil sería que no crezca el sector con la información que hay, lo que van publicando, porque tiene una ventaja de coste sobre las tradicionales. Yo que sé, a lo mejor dentro de 20 años el metaverso es realidad y ya no hace falta, yo que sé, tú estás en tu casa con unas gafas puestas y ahí te comunicas con tu empresa para cambiar la facturación o yo que sé, pero no es difícil de ver. Sobre todo, es lo que os he dicho alguna vez, cuando el mercado te ofrece una empresa a 7 veces free cash flow o 8, lo que te está diciendo es que en 8 años va a dejar de existir y no va a ganar dinero. Y tú por ahí, como inversor interesado en eso, tendrías que decir, oye, ¿esto va a sobrevivir más de 7 años ganando esto? Pues, hombre, era como el caso que os explico. En 2016, cuando Warren Buffett compra Apple, quitándole la caja, Apple estaba per 6, más o menos, 5, 6, 7, ¿vale? Para eso es una idea. Entonces, Warren Buffett hace la respuesta de, me están devolviendo la caja, con lo cual el per 6 que estaba era real, más o menos. ¿Va a aguantar Apple vendiendo iPhone 6 años? Pues tampoco se veía un sustituto de algo, pues sí, Samsung siempre ha estado ahí, pero es otro tipo de cliente, otra marca, todo. Entonces, bueno, pues por eso es una apuesta bastante asimétrica lo que hizo Warren Buffett. Y le salió bien cuando las acciones ya cotizan a esos niveles. Otra cosa es que digas, he ido a una cíclica que me la ofrece el mercado a per 5. Y eso lo hemos visto mucho en las clases. Ahí es bueno que te preguntes, oye, puede que esté en pico de ciclo, lo que sea que le afecte el ciclo a esta compañía, o que esté ganando unos márgenes muchísimo más grandes de lo que le corresponde y que se vayan a normalizar, o cosas así, ¿vale? Entonces, es interesante. Álvaro dice que Crectons ha perdido partes atractivas, está degradando los fundamentales. Bueno, sí, bajaron el guidance, era el objetivo que esperaban alcanzar en 2 años, pues lo han movido a 4 por la situación de la inflación y todo esto. José Luis dice que está siguiendo Nomad Foods. Sí, es otro sector curioso que va a ganar este año 1,70, pero es que el año siguiente igual es un 80 o así, y tiene el objetivo de llegar a 2,20. Y realmente pues está cotizando a per 11 o per 10, que nos ponéis por aquí. ¿Sí? Un negocio, pues sí que es verdad que la evaluación del euro le hace daño. Lo lógico en Nomad es no cubrir la posición de divisa, porque esa sí que hay una cobertura perfecta, porque lo que te baja de beneficios, pues al menos lo ganas con divisa, porque solo cotiza en dólares. Pues ahí es un ejemplo claro de por qué muchas veces no hacen falta coberturas. Clara dice
¿qué opinas de Facebook que está emitiendo bonos para comprar acciones? Bueno, será que lo ven seguro el negocio, que no se va a deteriorar más y les dan dinero, están dando al 3% bonos o al 4% a 30 años o 20 años. Yo creo que es un buen deal que están aprovechando de la situación de mercado que hay. Sí, sí. Josep dice en qué sectores empresas tienen sus activos como patentes y les expiran más allá del farmacéutico. Se me ocurren empresas que tienen contratos, que a lo mejor expiran y te los renueva a los clientes, pero es raro, porque si tú le estás dando un servicio bueno, pues tiene un coste de cambio, pero en el sector farmacéutico es muy claro, porque te entran los genéricos y ya está. Entonces no se me ocurren, yo qué sé, bueno, las infraestructuras. A veces pues tienes una concesión de un puente, de un túnel, de una autopista, como tiene por ejemplo Ferrovial, y puede que le expiren. Entonces eso, lo que pasa es que si no es un porcentaje muy alto de la empresa, pues bueno, la empresa lo podrá reponer y demás. Entonces, pensar acerca de, sobre todo esto lo que quiero que aprendáis es la lección a pensar acerca de ello, ¿vale? Para cuando digáis, pues esta empresa tiene contratos, bueno, vamos a pensar si es habitual o no habitual que se les quiten o si por ejemplo lo están renovando constantemente. Si, por ejemplo, es, yo qué sé, pues tú dices, oye, pues tenemos una empresa que tiene concesiones de no sé qué, pues mirar cómo, cuándo expira eso, ¿vale? Juan Diego dice que si la competencia de Nagarro publica buenos resultados y Nagarro incluso aumenta la ideas en julio, es razonable que este año publicaran bien. Puede ser o puede que no, o sea, tampoco tengo la información, pero bueno, si los rivales han publicado bien, pues será que el sector está yendo o demuestra que está yendo bien, ¿de acuerdo? Pero que luego un trimestre tampoco cambia, o sea, yo lo he visto muchísimas veces y he cometido esos fallos de empresas que se multiplican por 4 o 5 veces. Mismamente el año pasado, recuerdo que Nagarro publicó un trimestre que la gente, yo lo veía normal o bueno, pues la gente no lo vio bueno y de 150 bajó a 120 en pocos días. Y luego de 120 a final de año se fue a 200, porque subieron un poquito el guidance y tal. Entonces es que tampoco que nos cause mucho estrés los resultados a corto plazo. Aquí me comenta Javier que Brian Durham le va a obligar a vender TM Group. ¿Que ¿Cuánto supone eso? Cuando lo compraron te lo explican, pagaron creo que 100 millones por eso, si no recuerdo mal. Entonces es poco sobre el total, no es tan grande, ¿vale? José Juan dice que ha encontrado a Guillemot que se dedica a hacer periféricos para videojuegos y tal. Esa es la típica compañía que le benefició mucho el COVID y que ahora pues le está perjudicando. Entonces venía a ser una compañía no muy excitante, ¿vale? Que el COVID lo hizo brillar en bolsa. Nosotros nos beneficiamos puntualmente en el Tuvel Small Cap, subió un poco y luego ya lo vendimos. Casi se puede considerar un trade más que una inversión a largo plazo. Pero fijaros que antes del COVID venía haciendo márgenes paupérrimos del 7, 8%, de repente viene el COVID y pasa al 18, 17. No sé si estos números se podrán mantener a largo plazo, porque en muchos sectores se está normalizando un poco esa situación. A lo mejor sí, a lo mejor la gente ha descubierto un nuevo hobby, ya está más arraigado en sus hábitos, pero yo a veces es que hay que ser humilde. O sea, hay preguntas que puedo responder y otras que no. Entonces digo, ¿para qué me voy a meter en algo que no sé cómo va a ser a futuro? Sin embargo, si veo otro sector que entiendo bien cómo va a funcionar, o no sé, me meto y creo que entiendo MTI, cómo puede funcionar, pues estoy cómodo. A 10 veces beneficios, creciendo un 15 de media anual, pues está interesante. ¿Qué empresas hay competidores de Goisi? Os lo he hecho alguna vez, Regional Management, RM es el ticker, y Wall Acceptance, WRLD es el ticker, ¿vale? Y en préstamo automóviles, Credit Acceptance. Lo que pasa es que dentro de Goisi los préstamos automóviles son más pequeños, ¿vale? Vale, vamos a ver por aquí MTI, esto me habéis preguntado. He visto por aquí, a ver. María hace una pregunta de los Stock-Based Compensation. Un segundito que lo estoy leyendo porque es un poquito largo. En el caso de Converse, por ejemplo, consideran el EBIT y el EBITDA y la diferencia en los márgenes es bastante grande. ¿Qué opinas al respecto? De los costes por adquisición y demás. En empresas que crecen por adquisición se pueden considerar puntuales, porque si la empresa parase de crecer, eso no debería aparecer, ¿vale? La parte de quitarle al EBITDA o ajustarlo, la parte de stock options, pues bueno, todo no, quitarlo todo tampoco, un punto intermedio, yo digo la mitad, que sí, porque sí que es verdad que tienen deducciones fiscales y todo esto. Entonces, esa es un poco como yo lo enfocaría, ¿de acuerdo? Beatriz dice que ¿qué fue lo que vio Warren Buffett en la acción de Nu Holdings? No lo sé. Sé que es el neobanco este de Brasil y tal, pero que no estoy al día. Ha ido, bueno, hay ahí bastante. Es igual que la de Stoneco. Y fue bien, pero luego fue mal. Es una economía más débil, que cuando el resto del mundo está ahí un poquito más bajo amenaza de recesión, pues en países emergentes suele haber una recesión más profunda, ¿vale? Pero no lo sé, no he visto la empresa a fondo ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, creo que con esto vamos a acabar la clase de hoy. He visto varias dudas que habéis puesto de compañías interesantes que habéis encontrado y demás. Entonces, prefiero dejarlas para el próximo día, que ya será tutoría de
dudas, de empresas que habéis encontrado. También podemos ver muchos resultados porque ha habido muchas que han ido publicando, de las que os gusta seguir, otras empresas que hemos hablado, habéis preguntado y que va a estar interesante. Entonces, reservaroslas. Os recomiendo que entréis al principio de la clase, me las pongáis ahí y así las voy viendo un poco de cuáles pueden ser interesantes para el resto de los compañeros, ¿vale? Así que nada, espero que os lo hayáis pasado bien hoy también, que hayáis aprendido cosas nuevas. Bueno, parece que el mercado se está dando la vuelta, lo que os digo, al final siempre, después de toda la tormenta, después de la lluvia, siempre escampa, siempre al final es como el clima en la sociedad o en la vida real. Nunca está lloviendo de forma indefinida, ¿vale? Siempre al final la lluvia acaba y pues siempre sale el sol, ¿vale? No existe un clima de lluvia permanente. Pues en bolsa igual. Hay bajadas, hay lluvia, pero eventualmente pasa. No sé si será un rebote, a lo mejor luego viene otra pata bajista y demás, pero bueno. Espero que estéis teniendo un buen verano. Si tenéis vacaciones y demás, pues disfrutad y venid con las pilas cargadas para septiembre o octubre. Así que nada, nos vemos el próximo día. Un abrazo y un saludo.